opiniones y el conocimiento que podamos tener en términos de PROA. Básicamente, hoy vamos a hablar del PROA más como una estrategia de uso constante, permanente, de uso racional de antibióticos, más que del programa estructurado como tal del PROA. Y nuestro enfoque fue traer casos ilustrativos de dudas cotidianas que tenemos cada vez que enfrentamos un paciente y que creemos que puede que no todos tengamos tan claro la manera en la que se recomienda afrontar cada caso y que dice la evidencia al respecto. Para eso tenemos 3 panelistas invitados a los que les damos muchas gracias por venir y nos hace muy felices que hagan parte de ASIN, que son el doctor Gustavo Roncancio, el doctor John Jairo Cardeño y el doctor Alejandro Díaz, con la cuota pediátrica siempre presente en ASIN. Muy bien. No tenemos conflictos de intereses en esta charla. Todo lo que aquí discutamos son opiniones personales que no comprometen a ASIN Nacional ni a ASIN Antioquia, ni al patrocinador de esta actividad. Muy bien, y vamos a empezar con este primer caso ilustrativo. Estamos hablando de una mujer de 78 años que es diabética y es hipertensa y que ingresó al hospital por náuseas, vómito, malestar general, un cuadro muy agudo asociado a fiebre y 3 días de dolor en fosa ilíaca, en fosa renal, perdón, derecha, irradiada al dorsivisurio. La paciente estaba taquicárdica, presiones arteriales 170, no sabemos cuáles son sus basales, pero posiblemente esté algo hipotensa, abdomen blando, cuña percusión positiva y el tratamiento empírico fue meropenem. En este urocultivo, que vemos una muestra de orina, podemos identificar el germen aislado que es E. coli, pero adicional a eso los hemocultivos también revelaron la presencia del mismo germen. Y vemos que es una E. coli positiva. Cuando disecamos un poquito el antibiograma, vemos como la sensibilidad de ceftriaxona posiblemente es la que marca la presencia de esa beta-lactamasa de espectro extendido, y con una sensibilidad conservada a los carbapenémicos, resistencia a otros grupos de antibióticos como el caso de las quinolonas, por ejemplo. Bueno, entonces en este momento, digamos que una pregunta para todos ustedes sería, ustedes son los que están viendo ese antibiograma, ¿qué le quieren poner a ese paciente que tiene esa pielonefritis bacteriémica? Entonces, los invito a que escaneen el QR que va a aparecer en pantalla o que se metan a www.kahoot y pongan el pin del juego. Básicamente queremos hacer un sondeo de cuáles serían nuestras estrategias o cada uno cómo afrontaría este caso clínico y posteriormente uno de los panelistas nos va a hacer, digamos, un enfoque al respecto. Vamos a dar 5 segunditos más. Y vamos a lanzar el sondeo de qué harían ustedes con este paciente. La pregunta es, ¿qué conducta tomarías? Haciendo referencia al uso de piperacilina tazobactam en BLE. Continuar con carbapenem, no puso suficiente información, descalar a piptaz, no sabe, no responde. Muy bien, entonces fueron 28 respuestas, 29. 13 personas continuarían un carbapenémico. Ay, sí, miti. La mitad de las personas descalaría a piptaz. Santi, gracias, está bien, era una alternativa. 3 personas quisieran más información, listo. Entonces le vamos a ceder la palabra a nuestro primer ponente.
¿Que no alumbre? Es al revés. Hola. Ah, sí, yo pensé que encendido era encendido. Bueno. Entonces acá puedo, aquí, listo. Bueno, entonces este es un escenario que quisimos traer porque en ocasiones nos vemos enfrentados y la pregunta sería si desde el punto de vista del PROA, usar piperacillina tazobactam para tratar infecciones por enterobacterias productoras de BLES podría ser una estrategia de ahorro de carbapenémicos. Y esto partiría de que algunos trabajos muestran que en efecto, en cuanto a la aparición de carbapenemasas, pues tiene más riesgo el uso de carbapenémicos que el uso de piperacillina tazobactam. Pero entonces tenemos que tener elementos para saber si en efecto es seguro y prudente usarlo como tratamiento. Entonces, como bien señalaba Diana, este es un paciente con una sepsis de origen urinario y con una bacteriemia, ¿sí? Aquí hay que señalar, digamos, algunos aspectos, y es que desde el punto de vista de microbiología, pues hay algunos antibióticos que en realidad no deberían ser reportados acá, pues por la actividad, pues se reporta, digamos, para tener como el panel completo, pero ciertamente si uno tiene una probable positiva, pues no debería aparecer cefalosporinas de tercera generación como sensibles, aun cuando la MIC estuviera en el rango de sensibilidad, ¿sí? Y en cuanto a piperacillina tazobactam, vamos a mirar que nos lo reportan como sensible, el astrenan tampoco, ¿de acuerdo, Santiago? Sensible con MIC menor o igual a 4. Entonces, creo que no, allá. Muy bien. Entonces, esta es una discusión que ha suscitado debate en diferentes espacios académicos. Esta es una serie de comentarios publicados por el lado de los pro-carbapenems que deben usarse para todos los pacientes con infecciones por enterobacteriales resistentes a ceftriaxona. Está el grupo del doctor Patrick Harris, que es uno de los autores del Merino, que ahora vamos a mencionar algo al respecto, el doctor David Patterson, experto en resistencia antimicrobiana. Un grupo más especialmente de Australia, de la Sociedad de Microbiología de Australasia, y los que consideran que los carbapenémicos no son necesarios para todas las infecciones en este grupo, que es más, digamos, por españoles, especialmente el doctor Rodríguez Baño. ¿Qué plantean entonces quienes están a favor de que siempre hay que dar carbapenémico, cierto? Uno, que la resistencia va a estar mediada por BLE o por AMC, y que a menudo la presencia de estas enzimas se encuentran junto con otros genes de resistencia que pueden, digamos, hacer que pudiera fracasar el tratamiento con opciones distintas a los carbapenémicos, mientras estos son estables frente a estas enzimas, ¿sí? El contra de usar carbapenémicos siempre parte de esa preocupación de, bueno, vamos a estar usando mucho carbapenems y esto en efecto pues va a llevar a aumento de selección de resistencia a carbapenems y hay que ir planteando alternativas y dentro de esas podrían estar la combinación de betalactámico inhibidor de betalactamasa. Entonces, este que es el ensayo, digamos, Merino, que intenta aproximarse a esta respuesta, es un estudio clínico aleatorizado, se hizo en 9 países, es un ensayo de no inferioridad, partía de pacientes que tuvieran al menos un hemocultivo positivo con enterobacteriales resistentes a ceftriaxona, ¿sí? Y que fueran sensibles a piperacillina tazobactam. Entonces arrancaban tratamiento empírico dado por el clínico, quien lo escogía, y a las 72 horas con el resultado que cumpliera estas características se aleatorizaban a los pacientes, a meropenem y a piperacillina tazobactam. Una cosa importante es que el grupo de piperacillina tazobactam, las dosis se pasó en infusión de 30 minutos, no se puso en infusión extendida, y ya vamos a ver ahora por qué eso es importante. ¿Qué mostró este trabajo? Su outcome primario era la mortalidad a 30 días. En el grupo de meropenem la mortalidad fue 3.7%, mientras en piperacillina tazobactam fue de 12.3%. Y para los análisis preespecificados, esto no alcanzaba la no inferioridad. Es decir, con este trabajo los pacientes se morían más si le dábamos piperacillina tazobactam y piptazo no alcanzó la no inferioridad respecto a meropenem para tratar este tipo de infecciones. Entonces, con un ensayo clínico que nos muestra eso, digamos, uno plantearía que probablemente en este escenario habría que usar meropenem. Pero cuando vamos a mirar un poco más de detalle en algunos aspectos, el primero de ellos es la susceptibilidad a piperacillina tazobactam, ¿sí? Muchas de estas pruebas en el Merino se hicieron por método automatizado, por Vitek. Entonces resulta que incluso algunos autores del mismo grupo luego quisieron evaluar qué pasaba cuando usted
miraba por subgrupos las MIC, apiperacilina, tazobactam. ¿Qué pasaba en cuanto a ese desenlace de mortalidad y qué pasaba en cuanto a la oportunidad de hacer estudios moleculares y detectar qué betalactamasas eran las que estaban presentes? Lo primero que hay que decir es que el BITEC tiene una aceptable concordancia con el método de referencia, que es la microdilución en caldo, pero no fue infrecuente que en los pacientes que se incluyeron como sensibles a piptazo, en el grupo de piptazo, realmente no lo eran, ¿sí? Cuando se hizo microdilución en caldo, algunos de estos pacientes realmente tenían MIC mayores de 16, es decir, eran resistentes. Este estudio, este análisis post-hoc nos muestra un par de cosas muy interesantes. La primera de ellas es que cuando usted tiene bacterias resistentes a ceftriaxona, enterobacterias, y las MIC se empiezan a incrementar, especialmente a partir de 8, pasa una cosa bien interesante. Lo primero es que se aumenta la coproducción de OXA de espectro estrecho, que en este caso casi siempre fue OXA1 más BLE, ¿sí? O sea, cuando tenemos MIC de piptazo de 8 o más, se nos incrementa de manera significativa la coproducción de OXA y AMC y aparece, de OXA y BLE, perdón, y aparece además AMC. Mientras cuando estamos de 4 hacia abajo, realmente la mayoría de las enzimas son solamente BLE. Eso en cuanto a qué pasa con las enzimas. Ahora, ¿qué pasa con la MIC y la mortalidad? Podemos ver que si bien el trabajo es sólido en mostrar que los pacientes se morían porcentualmente más con piptazo, ese impacto en mortalidad cuando las MIC son bajas, alrededor de 2 y 8, realmente la mortalidad es menor. Y aquí hay un fenómeno que incluso describen como una curva de Nu que puede estar marcado porque ustedes ven que los intervalos en estos datos son muy amplios y tienen que ver con que justo en estos grupos de acá y en este grupo de acá había poca población, lo que hacía que el dato fuera menos preciso. ¿Qué se encontró entonces? Que si usted mira el aumento del riesgo absoluto de mortalidad a 30 días en el análisis primario antes de sacar por la MIC, el aumento de ese riesgo absoluto fue del 9%, es decir, la diferencia en riesgo absoluto entre piptaz y mero fue del 9%. Pero cuando excluimos las MIC mayores a 16, que serían realmente resistentes, esto se redujo a 5%, ¿sí? Y el mayor porcentaje de mortalidad estaba dado en aquellos aislamientos que tenían BLE y OXA, que empiezan a aparecer especialmente un poco desde 4 de MIC y de 8 en adelante siendo más marcado. Entonces, esto permite hacer como un primer interrogatorio a esta situación. El segundo elemento es que les contaba que a los pacientes les dieron piptaz en infusión de 30 minutos. Con PKPD hay un tema con piptazo y es que la mayoría de trabajos que se han hecho con PKPD se ha evaluado basado en la farmacocinética de la piperacilina. Poco se ha evaluado qué pasa con el tazobactam. Y el tazobactam pues es la clave cuando usted piensa en tratar una BLE porque pues es el inhibidor. Este es un trabajo del doctor Lodis donde honestamente su conclusión después de analizar es que no se le debería informar piptazo en los antibiogramas y no usarlo. Pero yo pienso que hay escenarios donde podría plantearse. Esta es las concentraciones libres de tazobactam por encima de la mica piptazo para lograr una actividad que mate un logaritmo de unidades formadoras de colonia. Y traigo esta tabla porque pueden ver ustedes que si la infusión se pasa en 30 minutos, esa porcentaje que el tazobactam libre va a estar por encima de piptaz, realmente a partir de 4, no alcanza lo recomendado de la probabilidad de alcanzar el blanco terapéutico que en general se acepta sea 90% y mucho menos para 8. Pero si tú lo pasas en infusión de 3 horas, sí alcanza para el escenario de MIC de 4, pero en el escenario de 8 se hace también bajo. Entonces, ¿a qué viene esto? Nosotros en el hospital Alma Mater, realmente hace ya un par de años, venimos usando piptazo como una estrategia para ahorrar carbapenémicos, siempre y cuando la MIC sea de 4 o menos, ¿sí? Y tiene una consideración y es, la dosis debe ser 4,5 cada 6 y la infusión debe ser en 3 horas. Entonces, si bien en el post-hoc del Merino en 8 la mortalidad, digamos, no era alta, estos datos nos hacen pensar que probablemente si lo vamos a usar, el escenario será MIC de 4 o menos. Ahora, ¿qué tan frecuente es eso? Yo me puse a recoger en los últimos 2 años todas las BLE de Klebsiella y E. coli principalmente, y más o menos el 20% tiene MIC menor o igual a 4. Eso quiere decir que en algunos casos podríamos tener hasta un 20% de posibilidades de ahorrar carbapenémicos. ¿Qué dicen las guías?
Las guías, estas son las guías de la ITSA 2024. En cistitis en general se recomienda tratar de evitar antibióticos de amplio espectro y vemos cómo en los escenarios de infección urinaria la recomendación pues va a ser carbapenémico en el caso de las enterobacterias resistentes a ceftriaxona, igual en las infecciones no urinarias. Pero hay, digamos, una observación en la que a usted le dicen, si usted está tratando de infección urinaria y le había puesto Piptaz empírico y sale el cultivo y tiene una BLE, pero el paciente viene clínicamente mejor, no es necesario realizar cambio o extensión de la terapia con antibiótico. Esa es, digamos, una observación que se hace. Y este trabajo interroga precisamente este escenario de pielonefritis causada por BLE de la doctora Pranita Tama, donde consideran que puede ser una alternativa razonable para tratar pielonefritis productora de BLE. Ellos plantean sin bacteriemia, ¿sí? Y que esta conducta podría mitigar la aparición de microorganismos resistentes en comparación al uso de carbapenémicos. En guía anterior, los europeos, que la guía de la ECSMID, esto no quiere pasar. ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? Ya, gracias. Ellos ya incluso desde 2022, recuerden que los españoles eran los contra usar siempre carbapenémicos, se habían planteado considerar los inhibidores de betalactamasas para pacientes de bajo riesgo, infecciones no severas, como una alternativa para descalar tratamientos. Esto era pues lo de este escenario, que podemos al final hacer algunas discusiones más al respecto, creería. ¿O de una? De una. No, yo tengo como un comentario con lo que estaban planteando, y realmente para este caso sí faltaba más información, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que es muy importante lo que es el inóculo del paciente y qué otras comorbilidades tiene, ¿cierto? Porque aunque la MIC esté menor de 4, que es una de las alternativas para usar piptazo, tenemos que mirar si no tiene un absceso, porque recuerden que el efecto inóculo, esto nos está sirviendo, es por el inhibidor. Entonces, si tenemos un inóculo muy alto, por eso, Tao, pero por ejemplo, en este escenario, meropenem podría ser una alternativa, pero falta falla renal, falta más cosas. Ya tenía bacteriemia concomitante. Entonces, yo creo que eso que dices, claro, es muy claro, pero aquí yo creo que tenía bacteriemia, entonces ya uno asume, ¿sí? Y con la nueva clasificación de infección urinaria, pues sabemos que... Este era un urocultivo. Sí, pero también era, o sea, por eso se puso acá, tenía también bacteriemia. Listo. Asociada. Pero sí estaba bueno el caso. Me faltaban datos. No, yo, digamos que de pronto, en relación a lo que dice el doctor Santiago, sí, es de alto inóculo, pero digamos la presencia de abscesos no drenados o cavidades que se aíslan de la circulación, de pronto hacia allá creo que va más el comentario a la presencia de condiciones agrestes para el ingreso del antibiótico a un sitio anatómico. No sé si eso lo cambiaría. Sí, claro, pero si uno lo drena, es que vamos hacia eso. Si es un absceso, pues reladre, retire el ave, drene, retire el catéter, lave la colección, drene el absceso. Y eso podría uno resolverlo más fácil. Y lógicamente lo que tú dices es cierto, pero hay un punto, y es que si yo dreno el absceso, y un absceso esto es relativamente fácil de drenar cuando se presenta, que es por vía percutánea, pues la pregunta es, entonces le sigo dando meropenem, o si ya le drené el absceso y se lo drené muy bien y se lo drené casi todo, y al segundo día tengo una imagen que no muestra absceso, tengo que seguir dando meropenem. Yo ahí creo que me voy o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero en general, esta es una bacteriemia, ¿sí? Y en ese contexto creo que yo me iría hacia probablemente saber que ya es alto inóculo, ¿sí? Ahora bien, creo que aquí la pregunta es ¿cuánto tiempo? Bueno, entonces usted le da piptazo a este paciente. Listo. Ok, el foco es urinario con bacteriemia. ¿Y cuánto tiempo? Parece que tiene una pregunta ahí. Yo me las pregunto y ya yo respondo la del profe. Y... Yo tengo una, digamos, siempre he tenido la duda con esta recomendación, porque si bien dice que la infusión tiene que ser de 3 horas, eso es muy bonito en el ambiente hospitalario. El paciente generalmente no termina los tratamientos a nivel hospitalario, pasan a medicina domiciliaria, donde estos antibióticos se administran en 10 minutos, ¿cierto? Yéndole muy bien. Entonces, digamos, nosotros lo habíamos discutido, pero cuando llegamos a ese tema de domiciliaria, ahí, digamos, se nos cayó el carriel para poder aplicar esta alternativa. Yo ahí tengo un punto. Los brasileros desde hace 8 años
sacan una guía maravillosa que recomiendo leer, que es de OPAT. Y en esa guía los brasileros, que pues tienen un clima parecido al de nosotros, dice: ningún antibiótico debe usarse en infusión extendida en medicina en casa, porque es que eso está hecho para 24 grados centígrados. Debajo del palo mango nosotros hoy tenemos 30 grados centígrados, y bajo esa consideración es claro que eso se va a degradar. Y en la efectividad y la operatividad y logística de la medicina en casa, usted tiene un señor aquí en Medellín que va en una moto y que básicamente le pone el medicamento y se va, y lo va a dejar ahí, si es el caso, 3 horas al paciente. Entonces yo la verdad creo una cosa, que la infusión, como John Jairo la plantea, es importante para el paciente séptico, para el paciente agudamente enfermo, pero si uno mi opinión personal es que si uno necesita mandar un paciente para la casa con infusión extendida, no lo debería mandar, porque ese paciente todavía está crudo. Y en ese contexto también surge un punto, y es que Pip/Tazo es un antibiótico difícil para medicina en casa si lo vas a dar cada 6 horas, incluso cada 8 horas. Antibióticos en medicina en casa en general, 1 o 2 veces al día. Hay fronteras invisibles en nuestra ciudad y en otras partes del país donde el de las 7 de la mañana y el de las 2 de la tarde se la pone el programa de medicina en casa, pero en la noche le toca al paciente porque nadie puede entrar por allá. Entonces creo que, al menos yo sí veo que en OPAT, en medicamento ambulatorio, se debería desestimar el uso de infusiones extendidas y preconizar el uso de medicamentos de corta duración. ¿Y en niños? No, realmente tenemos conceptos muy similares. Pues en pediatría, digamos que hemos tenido situaciones en donde hemos utilizado piperacina tazobactam en escenarios donde la MIC es baja, donde el paciente está clínicamente estable. Manejamos el mismo concepto de las infusiones prolongadas, pues es exclusivamente para el paciente en UCI. Nosotros casi siempre en nuestra práctica, si el paciente ya está en piso, no continuamos esta práctica. Y bueno, digamos que nosotros en pediatría tenemos otra situación, y es que pues por lo menos para el escenario de infección urinaria, inclusive con hemocultivos positivos, en pacientes estables le echamos mano a los aminoglicósidos y nos va bien. ¿Sí? Lo hacemos en neonatos, lo hacemos pielonefritis con bacteriemia, lo hacemos en neonatos, lo hacemos en lactantes, niños que no tienen condiciones médicas previas, que tienen una función renal adecuada, y con aminoglicósidos salen. Entonces, esa es otra estrategia que para nosotros es útil para ahorrar el carbapenémico. Pero definitivamente en el paciente que está grave, críticamente enfermo, la primera idea siempre va a ser utilizar el carbapenémico por encima de las otras opciones, y ya de ahí, dependiendo de cada paciente, tomamos este tipo de decisiones. No, se repiten las votaciones. Sí. Sí. Yo creo que el PROA tiene que empezar a salir de los hospitales, porque el esfuerzo que se está haciendo adentro se está perdiendo afuera, ¿no? ¿Qué conocimiento tienen de si hay iniciativas a este respecto, si se está haciendo algo o no? Doctor, pues en ese contexto hay 3 situaciones. Los americanos, CDC, el curso más actualizado que tienen, la campaña más agresiva que tienen desde hace 2 años. Ahorita pues CDC le pasa algunos fenómenos que no vienen a la colación, pero en los últimos 2 años lo que más ha trabajado CDC en uso de antibióticos es en proambulatorio. Tiene unos cursos maravillosos que recomiendo tomar de proambulatorio, y justamente ese proambulatorio llamativamente se está metiendo en los hospitales, y ahora nos están diciendo: 3 días para neumonía, ¿estás preparado? Eso es lo que tenemos que dar. Y incluso, de verdad, ese paciente que está hospitalizado necesita antibiótico endovenoso, ¿por qué no le empiezas oral de una vez? ¿Sí? Y así más fácil lo vas mandando para la casa si no está en choque y si tiene su tracto gastrointestinal conservado. Entonces yo la verdad sí creo que en nuestro medio nos falta. Ya se está empezando a trabajar según la resolución 2722, en PROAS ambulatorios en segundo nivel, en PROAS de segundo nivel, y ya entonces a partir de este año se empezó a trabajar en Antioquia en PROAS de primer nivel, lo cual pues es un gran reto. Yo creo que tenemos que ir para allá, lógicamente, y extender esto más allá. Y recordar que las infecciones no son de los infectólogos y que todos tenemos que estar pues involucrados en esto. Sí, iba a cerrar una cosa de este escenario. Digamos, yo sí creo, y es, digamos, una opinión personal, que este es una posibilidad de ajustar, pero no es para todos, y hay que ser, digamos, muy prudente. Yo creo que el escenario es donde Pip/Tazo se concentre muy bien,
y básicamente es orina donde quizá está más estudiado y podría ser vía biliar donde concentra muy bien. En otros escenarios yo creo que hay que ser más prudentes y en pacientes que estén graves, muy enfermos o con muchas comorbilidades o focos no drenados, como señalaba Santiago, sí creo que hay que ser prudente. Ahora, otra alternativa podría ser cuando ya has salido de ciertas consideraciones, se drenó el absceso, el paciente viene bien, pues los días que falten se podría ajustar, creo yo. Y en la pregunta que me hizo el profe del tratamiento, no hay datos que sugieran que por dar piptazo hay que dar más tiempo de tratamiento. Entonces, si es bacteriemia, le daría 7 días, no le daríamos. Bueno, perfecto, muchas gracias y fue muy... Yo tengo una consideración. Este paciente podría pasarse perfectamente a tratamiento oral, pues si hay alternativas, creo que no hay, pero este no es ciproresistente, ¿sí? Pero un punto, lo que vamos, este Astreonan y ceftazidima debería estar editado en el antibiograma, porque puede inducir errores y hacer que le demos Astreonan y habría más riesgo de falla. Y entonces ahí la pregunta es por qué una BLE es resistente a ceftriaxona y sensible a ceftazidima y Astreonan. Esa es una... No, ahí sí yo tengo un punto. Si tú miras, tanto CLCI como EUCAS dicen, eso era hace 8 años que lo hacíamos, pero ya básicamente CFPIME puede tener un mecanismo diferente y depende del inóculo, usted lo debería dar o no. Pero mira que según las MIC ya no se ajusta, ¿sí? Yo tengo un punto, ahí me perdonan, yo no doy ninguno de los dos, no tengo pseudomonas. ¿Yo para qué voy a tratar pseudomonas si no tengo? ¿Sí? Yo ahí sí, a mí me da pena, yo me cambiaría a ertapenem. Si tuviera una opción oral como Cipro, me cambiaría una opción oral, pero yo aquí no tengo pseudomonas y eso creo que también es algo que tenemos que meter en nuestros PROA. Estamos demasiado piperacilinizados, ¿sí? En que todo es piperacilina tazobactam. Estoy de acuerdo con usted en que usamos, también ahorita estamos usando más FPIME, pero ertapenem es un antibiótico que le va a dar una buena acción. Probablemente este paciente lo trataría con 7 días y en ese contexto yo usaría ertapenem. Que si tiene menos de 2.5 de albúmina, pues uno ve el paciente, pero sería poco probable que esta señora tuviera menos de 2.5 de albúmina, no está en choque. Entonces yo me cambiaría a ertapenem en esta paciente y creo que esa es una verdadera desescalada terapéutica, porque meropenem a piptazo, pues básicamente el espectro no cambia mucho y sí con eso me evito presionar pseudomonas en estos contextos. Y creo que hay unos estudios en Colombia muy buenos de la doctora Villegas que hablan que eso podría tener impacto, pero esto también es controversia. Tienes una réplica porque acabas de abrir una puerta que es, ¿qué es descalonar? Sí, es precisamente por eso creo que parte de estos casos son muy retadores. Yo no coincido con el profe con que en este escenario de escalonar sea pasar a ertapenem, ¿sí? Digamos, históricamente se ha mencionado que usar ERTA es una estrategia en la que uno, al no generar presión sobre pseudomonas, pues sería una estrategia proa, pero hay trabajos que han mostrado que incluso en pseudomonas se aumenta la resistencia a carbapenémicos, aún usando un antibiótico que en teoría pues no tiene actividad. Y lo segundo es con lo que empezaba el comentario. Cuando uno mira en algunos trabajos la aparición de enterobacterias productoras de carbapenemasas, sí tiene más impacto el uso de carbapenems. Ahora, yo sí creo que estas decisiones se ajustan a la microbiota que usted tenga, ¿cierto? Si usted tiene más problemas con KPCs, pues probablemente sea mejor una estrategia. Pero en otras, ertapenem y ambas ERTA le da la facilidad también para quien hacía la pregunta del OPAT. Yo en lo personal a este paciente, si viene mejor y no tengo opción oral, no lo mandaría con piptazo, que sé que no le van a garantizar ni cada 6 horas, ni la infusión prolongada, yo lo mandaría con ertapenem, pero ya en el escenario de OPAT. Bueno, perfecto. ¿Seguimos con el caso siguiente? Listo, muy bien. Entonces, pero puede entrar la comida, pueden ir trayendo la comida. Bueno, entonces este segundo caso se titula Tratamiento en IRT. Es un hombre de 14 años con una leucemia linfoide aguda, tiene una neutropenia febril en su segundo ciclo de quimioterapia y cursa con fiebre en el día 5 de la quimioterapia sin un foco específico. Estable hemodinámicamente, solamente taquicárdico y ningún hallazgo positivo al examen físico. La terapia empírica para este paciente fue CFPIME o la escogida y finalmente se le tomaron hemocultivos que dieron este germen en sangre, la presencia de Klebsiella oxytoca. Entonces, cuando vamos a revisar el antibiograma, vemos que está reportada la MIC de ampicilina sulbactam es 32, la MIC de piperacilina tazobactam es 16
dentro de otros, digamos, antimicrobianos. Entonces tenemos las cefalosporinas como cefepime sensible, Astroenam sensible, sin posibilidad de otros grupos como quinolonas, pues nada más por hacer la ilustración del antibiograma. Sensible a carbapenémicos y sensible a ceftolozano tazobactam. Entonces, vamos a preguntar. Saquen sus celulares y vamos a escogerle el tratamiento basado en el antibiograma a este paciente. Es el mismo, escaneamos este QR. Toca volverla a escanear porque son preguntas diferentes. No, porque como ustedes hablan tanto, el periodo de inactividad hace que se caiga el Kahoot. Bueno, hay 23 personas en este momento, 26. Entonces, basado en ese antibiograma que presentamos, ¿usted qué conducta tomaría? Asumiendo que esto sea un germen que podamos denominar IRT. Continuar con cefepime, descargar basado en la sensibilidad al antibiograma, escalar a un carbapenémico o piperacilina tazobactam en infusión extendida. Bueno. Muy bien. La mayoría de las personas de escala basada en la sensibilidad al antibiograma, otro porcentaje seguiría con cefepime y 2 personas escalarían a carbapenem. Entonces, nuestro siguiente panelista va a hablarnos de qué vamos a nombrar como una IRT en el antibiograma y el enfoque del tratamiento. Levante la mano quien ha visto una IRT. O sea que, ¿cómo? Creo. Bueno, yo nunca he visto una. Les digo de una vez. Estos son algunos de los patrones que podríamos ver. Hay una confusión ahí de términos entre BLEA y BLEA. Hay gente que no le gusta, a mí particularmente sí. Las beta-lactamasas de espectro ampliado, que son las primeras que aparecen como TEM1, TEM2, SHB1, SHB2, que nos dan resistencia a ampicilina, a cefalosporinas de primera generación. Las beta-lactamasas de espectro extendido, ampicilina, cefalosporinas de primera generación y además se llevan el Astroenam, las cefalosporinas de segunda y las cefalosporinas de tercera. De las cefalosporinas de segunda no afecta tanto al cefoxitin o cefotetan. Y el IRT aparece en la mitad y aquí pues básicamente hay que entender que no todo lo que acabamos de ver en realidad es IRT, porque vean ustedes, comparte muchas características en conjunto con los otros mecanismos de resistencia. E incluso, vean ustedes, tenemos muchas IRT que pueden ser piptazos sensibles, ampicilina, sulbactam, amoxicilina, clavunato resistentes, y BLE, acabamos de ver, BLE que son sensibles a piptazo, ¿sí? Entonces, en ese contexto no es tan fácil verlo, y solo molecularmente, en realidad es que podríamos hacer la verdadera diferencia, pero hay que tener algunos puntos en relación con la terapéutica. Entonces, ¿qué puede pasar con algunas de estas alternativas descritas en el libro de Cantón? Una hiperproducción en los próteos. Los próteos son muy enredados, ¿sí? Porque recuerden que los próteos tienen una cefuroximasa, que son los próteos vulgaris y el peneri, que son cefuroximasa cum-A y HUC-A, que típicamente le dan resistencia a cefalosporinas de primera y segunda, pero no a las de tercera. Entonces, eso también podría dar, por ejemplo, sensibilidad a ceftriaxona y cefotaxime, pero puede ser sensible, perdón, disminución de sensibilidad a ceftriaxona, pero puede ser sensible a Astroenam. Hiperproducción de K1 en Klebsiella oxytoca,
nosotros no somos muy conscientes de la K1, pero esa sí la hemos visto. La cosa es que no vamos al laboratorio a decirles que nos muestren, pero nosotros sí tenemos Klebsiella K1 con cepas hipervirulentas de difícil tratamiento, con pacientes con endoftalmitis y empiema y abscesos hepáticos al tiempo. SHB1 es muy frecuente en nuestro medio en Klebsiella pneumoniae y nosotros sabemos que esto es algo que probablemente es lo que más se puede expresar en Klebsiella, pero lo que pasa es que nosotros tenemos mucha BLE, mucha CTXM y por eso no la tenemos tan en cuenta, pero esto también podría pasar. Y ya han mencionado las OXAs, en particular OXA1, que como ustedes ven tiene una consideración. Microbiológicamente, quienes las describen primero hace unos 30 años dicen, estas llamativamente disminuyen levemente la sensibilidad al CFPIME en comparación, por ejemplo, con otras moléculas. Entonces, bajo este punto, digamos que, y aquí no, se nos adelantó, ¿nos puedes devolver 2, por favor? Gracias. Entonces, si hay resistencia al sulbactam, uno dice, ¿qué puede ser? Como en este caso. Uno, que tenga un AMC, pero este microorganismo era una E. coli, ¿cierto? ¿Sí? Era una Klebsiella oxytoca. Entonces, ¿puede tener AMC? Si alguien se la regaló, si alguien le regaló un AMC, podría tenerla. Una E. coli siempre tiene AMC porque lo tiene constitutivo. Y uno dice, pero es que eso es raro. Voy a mostrarles ahorita que a veces puede haber hiperexpresión de AMC constitutivo. Los españoles lo han visto. Pero un AMC, ahí lo ve. ¿Y cómo identificarlo? Porque el cefoxitin es resistente. ¿Qué problema tenemos? Que nuestros antibiogramas, nuestras tarjetas no tienen cefoxitin. Entonces nos quedamos sin saber eso. Hiperproducción de una SHB, hiperproducción de una TEM, eso lo podríamos ver. Alteración de porinas, también lo podríamos ver. Y ojo, OXA1 no solo es importante lo que nos acaba de presentar John Jairo en relación a darmeropenen o piptazo, sino que sabemos que usualmente OXA1 puede ser y puede tener su sensibilidad disminuida al CFPIME y conservar sensibilidad a ceftazidima. Y es una de las pocas claves que tenemos clínicas para verlas. Nos toca que el laboratorio nos ayude más. Y sí, la IRT entonces, la otra. Entonces, por eso, como es la que más suena, pues decimos que es una IRT. Diana, ¿me ayudas con otra? No pasó. Simplemente para acordarnos, la primera, beta-lactamasa, que es la blea, es la que se encuentra en el 65 en una niña griega que se llama Temoneira. Entonces eso es resistente a ampicilina. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué creamos? Creamos el sulbactam y el clavulanato, los inhibidores básicamente de beta-lactamasas. Entonces, listo, eso. Seguimos, por favor. Disminuye básicamente estos inhibidores de beta-lactamasas. Miren ustedes, disminuyen notablemente el impacto de esas beta-lactamasas y hacen que básicamente tengamos 4,32 veces nuevamente recuperar la potencia del antibiótico. Entonces, ubiquémonos en 1982. Eso era maravilloso, ¿sí? La ampicilina era el antibiótico de más amplio espectro, nos cubría gram positivos, gram negativos, la Klebsiella, y al añadir el sulbactam, pues reforzamos nuestra acción contra anaerobios. Entonces, esto era maravilloso. Pero justamente le mostramos un mecanismo de acción a las bacterias y nos sale un mecanismo de resistencia. Y ese se llama IRT, descubierto por los españoles, básicamente en el 87, estas gafas estaban de moda en esa época, y básicamente en ese contexto ellos empiezan a decir, empezamos a ver resistencia a amoxicilina, clavulanato, y aparece, y encontramos que esto es una beta-lactamasa que es inhibidora del inhibidor, y encuentran inhibitor resistant TEM, pero también encuentran inhibitor resistant SHB, sulfidrila, que son las que típicamente más hay en Klebsiellas. Y basados en eso, si me pasa la siguiente me da pena, entonces dicen, bueno, esta es una opción, ya hemos visto las otras que tenemos, pero después nos dicen incluso KPCs que están medio ocultas también podrían dar exactamente ese mismo patrón. Aquí en alguna época en Colombia se habló de las KPC ocultas y nos mandaban a hacerle, por ejemplo, prueba de Hodge a cuando había resistencia a piptazo con también resistencia a cefalosporinas. Basados en eso, entonces, uno se pone a mirar la literatura y bueno, entonces, ¿cuál es la incidencia real de esas IRT considerando que hay 5 mecanismos igualitos que pueden verse en el antibiograma? Y los españoles en el 96 y en 2010 dicen, mire, cuando cogimos todos estos que eran resistentes a ampicilina, sulbactam o a piptazo y que no eran BLE, pues básicamente IRT solo era el 0.3%. Hiperproducción de beta-lactamasas cromosómicas como en E. coli o por ejemplo SHB tener en Klebsiella era el 5% y OXA1 0.18%, pero el 94% era que había una hiperexpresión de una beta-lactamasa posterior. Ellos, qué pena,
En Madrid, miren ustedes, en 3.500 aislamientos de coli encuentran que el 4.3 era resistente a ampicilina sulbactam, y ahí sí ya van encontrando, casi, vean ustedes, 10 a 15 años después, que las IRT sí van aumentando y son el 12%. Pero definitivamente el principal mecanismo es hiperexpresión de Blatem, y en el 2015 Ríos, también en España, dice que, porque eso lo han estudiado en España, que el 40% de las infecciones urinarias adquiridas complicadas tienen IRT cuando expresan este patrón. Y básicamente señalan que el uso previo a ampicilina sulbactam es lo que más favorece eso. Entonces, ¿nosotros usamos ampicilina sulbactam en nuestros pacientes? Sí, lo usamos mucho, no tanto para infección urinaria, porque sabemos que aquí la resistencia es más o menos del 40 al 50%, pero sí lo usamos para neumonía, sí lo usamos para otros casos, y digamos que en esos contextos estos pacientes podrían llegar a tener en nuestro medio esto. Pero ¿cuál es la verdad? Que estamos ciegos, porque hay otros 5 mecanismos que aparecen igualitos. Entonces, ¿cómo diferenciarlos? Pues uno va al antibiograma. Entonces, comparemos una E. coli portadora de TEM30 y IRT2 y una E. coli portadora de OXA1, sin diferencias grandes. Lo único que en realidad es que de pronto la IRT puede mantener llamativamente la sensibilidad al piptazo, ¿sí? Y esa es una cosa que nosotros vemos en muchos antibiogramas, que es resistente a ampicilina sulbactam, no es BLE, es resistente a cefalosporinas de primera generación, no es resistente a ceftraxona y es intermedio o es sensible a piptazo. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto? Mucha gente cree que es una BLE. No, probablemente sí puede ser una IRT, y lo que pasa es que recuerden, la IRT inhibe el inhibidor, pero la piperacilina, que nosotros no la tenemos en monoterapia, pero en Inglaterra sí, es un maravilloso antibiótico. Entonces la piperacilina sola puede ser la que in vitro y también en vivo probablemente pueda ser sensible a esa IRT, a esa beta-lactamasa, porque básicamente el IRT se le lleva el tazo, pero el PIP sigue conservado. Esa podría ser una alternativa. Pero clínicamente uno se arriesga a tratar a esos pacientes con piptazo, sabiendo eso, sabiendo que hay otras alternativas, creo que es difícil decisión. En la OXA1, alguna alternativa que se dijo cuando se descubrieron era que típicamente tienden a ser más resistentes a cefepime. Y una cosa, no sé el doctor Santiago si lo hace, pero que recomiendan los europeos en el manual de UCAS, es haga una sinergia entre un disco de ácido clavulánico y cefepime, y digamos que ahí uno podría ver que si hay esa sinergia, podría fácilmente encontrar, o al menos sugerir que eso podría ser una OXA1. OXA1 llega a ser tan problemático que ya tenemos discos de OXA1 en el mundo, no en Colombia, lógicamente, pero ya OXA1 parece convertirse en una prioridad a determinar. Entonces, no les extrañe, yo espero que no 5 años tengamos que, así como nos reportan BLE, también nos reporten OXA1, o al menos que los laboratorios tengan discos de OXA1 para saber justamente a qué nos enfrentamos. Este estudio me encantó, es español del 2014, y les entregaron a varios laboratorios 3 cepas de E. coli, una TCC, otra IRT2, otra CMY, les entregaron otras con porinas o con beta-lactamasa CTXM, perdón, y demás, y básicamente un solo punto es que la mayoría de los laboratorios dicen que lo que tiene es una IRT, pero en realidad no pueden decirlo, porque eso no lo pueden afirmar. ¿Sí? Porque puede haber otros mecanismos y puede haber una posibilidad de equivocación hasta en el 38% de los casos cuando se hace la interpretación del antibiograma bajo estos contextos. ¿Me regalas otra, por favor? Y bajo ese punto, entonces yo quiero mostrar un estudio colombiano que me ha gustado mucho, el estudio de Elsa de la Cadena y de Adriana Correa, 2 personas que han jalonado la microbiología en Colombia y nos han enseñado de verdad cómo hacer buena microbiología. Y ellas publican en este libro que está online, que lo recomiendo mucho leer, de pequeños estudios en resistencia de la Universidad Santiago de Cali, y que ustedes buscan estudio de resistencia a los antibióticos Elsa de la Cadena, Universidad Santiago de Cali, y lo encuentran en internet y gratis, tiene varios capítulos. Su capítulo 3 se basa en un estudio pequeñito que ellos hicieron, pero dijeron, queremos ver IRT en Colombia, porque en realidad no sabemos la relevancia real. Este estudio, entonces, lo que se hizo fue que en 24 aislados, 10 de Klebsiella pneumoniae, 1 de Oxitoca y 13 de coli, la muestra no es muy grande, básicamente empiezan a hacerle PCR para SHB, TEM, CTXM, OXA1, KPC, y también se evalúa la expresión de genes tipo TEN y SHB por PCR en tiempo real. Les regalas la siguiente. Y bajo ese contexto, entonces, miremos acá. Esas que en teoría nosotros decíamos que eran IRT, en realidad uno ve y miren que muchas expresan TEM1, lo que veíamos en la literatura, otras expresan SHB, esas deben ser las Klebsielas, CTXM miren que sí no expresan, y unas expresan OXA1
e incluso encuentran una KPC oculta en una de esas, pero también en coproducción con SHB1. Y ellos dicen, cuando hicimos la siguiente, por favor, las evaluaciones, no encontramos IRT. ¿Que no la hay en Colombia? No, debe haberla, sí, pero no sabemos la incidencia real. Mi mensaje es, no lleguemos a pensar que todo eso es IRT. En general, lo que nos dice la epidemiología es que hiperproducción de betalactamasas es lo que más vemos y eso puede ser transmisible de paciente a paciente. Si empezamos a ver muchos pacientes con el mismo patrón de IRT, es que tenemos un brote y de pronto no lo hemos captado, porque nosotros pensamos en brote por BLE, pensamos en brote por KPC, pero no pensamos en brote por IRT y este mecanismo es muy transmisible. El segundo punto es, bueno, ¿y cómo los tratamos? En general, pues no dar amoxicilina ni amoxicilina clorciclobulánico ni ampicilina sulbactam. Piptazo, básicamente podría servir si es sensible a piptazo, nuestro aislamiento en intermedio, pero si es sensible a piptazo, podría servir en una infección urinaria, de bajo inóculo, una cistitis, un caso en donde básicamente definitivamente haya sensibilidad in vitro. OXA1 básicamente invita, y eso lo dice la literatura vieja, pero no lo hemos vuelto a rescatar porque nadie ha hecho un estudio real con OXA1. Dicen, así como señalaba John Jairo que con OXA1 se morían más cuando les damos piptazo, de pronto eso también pasa con cefepime por la hiperproducción, pero no sabemos. Y piptazo sabemos que tiene más mortalidad. ¿Listo? Entonces, en este contexto, si nos devolvemos al antibiograma, si te parece, qué pena, 47 diapositivas antes. Entonces uno dice, y yo quiero mostrar cómo mato mis moscas, empezándole cómo leer un antibiograma de una Klebsiella oxytoca. Usualmente las Klebsiellas hacen más resistencia por BLE, pero el mecanismo más resistente, el mecanismo que más le tengo miedo es básicamente CARPC o una resistencia por carbapenémicos, entonces miro ertapenem, meropenem, sensibles, listo. Me voy a buscar BLE, entonces voy a buscar a ver cómo está ceftazidima, muy sensible, Astreonan es sensible, ceftriaxona, recuerden que las tarjetas que tenemos sistémicas no nos están mostrando ceftriaxona, pero uno asumiría que no tiene BLE y bueno, la prueba que nos da es negativa. Entonces ahí vamos a ver piptazo, intermedio, ampicilina sulbactam resistente y llamativamente, miren ustedes, es resistente también a aminoglicósidos, que estoy de acuerdo, es el que nos salva la mano. Este man tiene 14 años. Ahorita usted habla porque este es de 14, ya no lo peleamos. Pero miren ese punto llamativo. Y lo que se ha visto en la literatura es que los que tienen IRT tienden a tener más resistencia a los aminoglicósidos por una AAC16' que tiende usualmente a asociarse muy en común con estos contextos. En este caso, miren, se cumple, muy resistente a ampicilina sulbactam, básicamente piptazo puede tener una categoría de intermedio. Si es una bacteremia, yo definitivamente no lo usaría. Y miren ustedes que cefepime se conserva, le sugiere a uno un punto que tenemos, pero acuérdense, la sensibilidad puede estar disminuida. Entonces, ¿cómo tratar un paciente de estos? Es un paciente neutropénico febril que básicamente tiene un riesgo importante y en ese contexto la pregunta es qué darle. ¿Le damos cefepime? Yo creo que le empezamos en cefepime empíricamente. ¿Cómo está al día 48? Al día 40, perdón, a la hora 48, 100 clínicamente. Se le quitó la fiebre. A la hora 72 le quitamos los antibióticos, ¿o no? ¿O le damos 7 días? No, 7 días yo le daría. O le quita los antibióticos a la hora. Tiene bacteremia a los 7 días, pero o le das más, le das 14. No tiene neutrófilos, pero punto importante en guías de neutropenia, guías importantes. Si el paciente no tiene cultivos positivos, 72 horas sin fiebre, quítele antibióticos. Si tiene bacteremia, cada vez vemos más literatura, un artículo muy bonito este año, 7 días parece ser suficiente para estos casos, derivado de que usualmente surge por traslocación. Yo en ese paciente me hubiera parado a la hora cuando tengo el cultivo y me llega y veo, bueno, ¿cómo va con el cefepime? Que es lo que usualmente está en las guías de manejo. ¿Va bien? Se lo dejaría, sí le completaría 7 días. La otra opción, pues ahí sí, carbapenémicos, tijeciclina en bacteremia, muy discutido, excepto si uno tuviera un foco, y aquí no le podemos dar aminoglicósidos. Y digamos que la duda sería Astreonano o ceftazidima. In vitro podría servir, ceftazidima es un antibiótico que usamos mucho tiempo y en los 90, los que hicimos medicina en los 90, sabíamos que había un dúo dinámico de manejo de neutropénicos febriles y era ceftazidima mica y que con eso sacábamos al 80% de los pacientes, pero tocaba dar una terapia de combinación. Por eso cefepime superó en eso porque fue el que primero descubrió o digamos encontró que con monoterapia podíamos tratar esos pacientes.
no todo es como lo que parece, y uno piensa que todo es IRT, podría ser, podría no ser, creo que no hay una conclusión definitiva. Las moleculares que tenemos en la actualidad tampoco nos dicen si es OXA1, y yo espero sí que nos empiecen a decir los laboratorios, esto es OXA1 porque podría influir dentro del desenlace terapéutico. Muchas gracias. El punto aquí es que, bueno, hay un punto, es que fuera que tuviéramos un solo mecanismo de resistencia, pero ¿cuántos mecanismos de resistencia no hay? ¿Podría ser este paciente un AMC? Ese paciente podría ser un AMC también, sino que no tenemos efoxitin, ¿sí? No tenemos efoxitin, por ejemplo. Uno dice, no, si es un AMC no lo ha expresado porque es ceftazidima sensible, pero algunos no lo expresan. Y de pronto lo dice Ceftriaxona y sí lo expresa. Plasmídico. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero, ¿cuál es mi punto con Ceftriaxona? Uno, en estos pacientes tratamos de evitar el uso de Ceftriaxona porque son los que más nos van a inducir ¿qué? Beta-lactamasas de espectro extendido, ¿cierto? En general, yo he tratado a estos pacientes con ceftazidima más amicacina, pero aquí, miren ustedes, amicacina es resistente. Entonces la pregunta es, ¿podríamos darle Aztreonal y ceftazidima? Pues hay un estudio, si ustedes buscan Aztreonal en neutropenia febril con este patrón, que dice que les va y se mejora el 90%. Podríamos usarlo de pronto, pero no hay evidencia importante, porque estos tipos de resistencia surgieron después de que estos medicamentos se empezaron a estudiar y no tenemos estudios posteriores que avalen su uso o no, a pesar de que los vemos muy frecuente en la práctica diaria. Y eso es lo que ha hecho que usemos más carbapenémicos en estos contextos. Pero de pronto ceftazidima podría ser una buena opción, o como tú dices, ceftriaxona, ¿sí? Un punto con ceftriaxona, si yo uso ceftriaxona en sepsis, en un niño de 14 años que probablemente tenga un buen peso, yo a este paciente no le dejo una sola vez al día. Ese paciente, por PKPD, lo que vemos es que ellos hiperfiltran y en la sepsis básicamente pueden tener mayor compromiso y yo lo manejo cada 12 horas, pero ya el pediatra nos va a decir qué hace en ese contexto. Bueno, no, hay varias cosas, pues complementando lo que mencionabas del paciente neutropénico, que en pediatría pues lógicamente hacemos lo mismo, es que es algo que insistimos mucho con los oncólogos, y es que si tenemos el antibiograma y tenemos un germen, no hay necesidad de quedarnos con cefepime, si nos podemos bajar, ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, si sale un estafilo y es meticilino sensible, pues nosotros en pediatría lo bajamos a oxa y no nos quedamos eternamente, o a cefasolina, pues no nos quedamos eternamente con cefepime simplemente porque el paciente sigue neutropénico. Entonces, eso es algo, pues, que estamos haciendo en pediatría, hay datos y nos ha ido bien. En este paciente en particular, pues yo coincido con lo que mencionaba Santi, pues en este antibiograma no está, pero si existiera reportada la sensibilidad a ceftriaxona, pues nosotros nos bajaríamos, es lo que usualmente hacemos, utilizaría, pues digamos que ceftazidima, cefepime, pues no habría como mucha diferencia en términos pues de la parte de presión en pseudomonas, pues si el paciente va con cefepime, hay algunos hospitales donde ceftazidima no hay, por lo menos pues es una situación que puede pasar, pero si ceftriaxona está disponible y está sensible, lo haríamos sin dificultad. No están reportando ceftriaxona en los antibiogramas. Ese es el punto. Si es orina, sí, pero los sistémicos, la tarjeta no lo tiene. Ese es el punto. Entonces, ahí... Pues sí, pues... Y un mecanismo exclusivo de ceftriaxona. Realmente la probabilidad más alta en este antibiograma es... De acuerdo. Y bueno, si fuésemos a utilizar ceftriaxona, sí, o sea, si es un paciente que está críticamente enfermo, usualmente utilizamos el esquema de cada 12 horas, pues nosotros en pediatría utilizamos el esquema cada 12 horas en meningitis y en paciente que está grave. Por lo demás, utilizamos la dosis cada 24 horas.
Bueno, muchas gracias. Yo quiero como hacer una conclusión de esto y es cierto que las IRT en Colombia, al menos a lo que se ha estudiado hasta ahora, son infrecuentes. Yo creo que lo más importante es que el antibiograma tenga coherencia, ¿cierto? Y este antibiograma, aunque pueden ser muchos otros mecanismos o juntos o separados o mecanismos inusuales, este antibiograma digamos que es coherente como con la poca probabilidad de tener un AMC y demás, y eso nos permite ajustar el espectro, como ustedes ya bien lo mencionaron. Bueno, vamos a seguir con el caso 3. Este caso 3 lo quisimos traer por unos eventos más recientes que son la disminución de la susceptibilidad en ceftasimia y Bactam. Este es un hombre de 54 años que tiene una cirrosis por una esteatopatitis no alcohólica y que fue sometido a un trasplante. El paciente después del trasplante desarrolló una fístula biliar y secundaria de varias colecciones intraabdominales y se expuso a carbapenémicos. Posteriormente hizo una NAF por una Klebsiella pneumoniae PC, haciendo eco a lo que decía el doctor John Jairo. Y una semana después de haber terminado los antimicrobianos, nuevamente desarrolla signos sistémicos de infección y se documenta una nueva colección suprapancreática a la que se le hizo un drenaje con un contenido purulento. Este es el antibiograma que se obtuvo del absceso abdominal. Es una Klebsiella pneumoniae que, como ustedes pueden ver ahí, tiene una sensibilidad reportada de 1 a meropenem. Ertapenem está reportado ahí como sensible con una MIC de 0.5 y mipenem tiene una MIC menor o igual a 0.5. Es resistente a ceftasimia Bivactam. Tiene un carba-5, si ustedes ven abajo, un carba-NP negativo, positivo, un carba-NP positivo, y me imagino que es un carba-5 con una detección de KPC. Y dentro de otros antibióticos es resistente a Aztreonam, resistente a quinolonas, y una sensibilidad, digamos, conservada a tigecyclina. Y por acá nos ponen de manera, digamos, complementaria la sensibilidad a la fosfomicina y sensibilidad a colistina cuando las podíamos hacer. Entonces, estamos frente a un germen que por detección inmunocromatográfica tiene una KPC y por expresión fenotípica es resistente a ceftasimia avibactam. Entonces, vamos a preguntarles a ustedes qué pensarían en hacer con este paciente en términos de terapia. Sensible a colistina, sensible a tigecyclina, sensible a fosfomicina, pues MIC menor de 32, resistente a ceftasimia y Bactam, KPC con MICs aún reportadas como sensibles a carbapenémicos. ¿Cómo tratar esta infección por un germen que es KPC resistente a ceftasimia y Bactam? ¿Qué tratamiento no escogerías? No. Imipenem o meropenem a dosis altas en infusión, imipenem relabactam, meropenem con ceftasimia y Bactam. Perdón, hay un error. O terapia combinada con fosfomicina colistina. Otra oportunidad. Bueno, estuvo como muy rápida. La mayoría de las personas que alcanzaron a votar, votaron por imipenem o meropenem a dosis altas en infusión. 2 personas le darían terapia combinada con fosfocolistina y 2 personas darían una terapia combinada con meropenem y ceftasimia avibactam. Perdón, no daría, perdón. La mayoría de las personas no darían el carbapenémico solo en infusión. 2 personas no darían terapia con fosfocolistina y 2 personas no darían la combinación de meropenem con ceftasimia y Bactam. Bueno, entonces,
Para resolver este caso, el doctor Iván Rodríguez le vamos a hacer la palabra. Este fue un bonus a última hora. Entonces, lo que quisimos fue, este fenómeno de resistencia, pues lo empezamos a ver ya hace un par de años, que era tener Klebsiella, que sabemos que es productora de KPC, supondríamos que debería ser sensible a ceftazimia y bactán, pero cuando la ponemos nos dan el reporte del entibiograma, sale resistente. Entonces, lo que pensábamos habitualmente es debe tener una metalobetalactamasa que no se detectó, pero insistíamos pues con lo que teníamos y no la encontrábamos. Entonces ya después nos dijeron, bueno, puede ser una mutación en el asa omega, de pronto lo que le explique, o un error. Las tarjetas de Baite tenían 10% de errores grandes en los últimos años, que se ha venido corrigiendo. Exacto. Empezamos a mandar todas las muestras a Bogotá realmente, o a la Universidad de Antioquia, otras, para ver qué pasaba, y muchas de esas llegaban allá y nos decían, no, sí es sensible, a usted le sale resistente a la ceftazimia y bactán, pero es sensible. Ya después empezamos a hacer ETs, y con los ETs, como corroborando con los ETs nos fue mejor, y el ETs nos daba sensible, y decíamos, listo, el ETs dio sensible, y le dábamos ceftazimia y bactán. Pero también tuvimos otras donde les hacíamos el ETs, y el ETs también nos salía resistente. Entonces nos empezábamos a enredar de qué será lo que pasa. Yo les pongo acá esta antes. Entonces los mecanismos de resistencia a ceftazimia a bactán, tenemos varios, ahí ustedes ven, una opción que les dijimos, metalobetalactamasas, la otra opción es las variantes, esas variantes de la KPC, ¿sí? Variantes de la KPC2 o variantes de la KPC3, otra posibilidad, la sobreexpresión de KPC, cambios en la permeabilidad, así como con otros antibióticos, alteración en porinas o en bombas de flujo, y empezamos esas que nos salían que sí eran resistentes por el ETS, también las estábamos enviando a un estudio que se estaba haciendo donde se hacía secuenciación para ver qué es lo que pasaba, y se les hizo la secuenciación completa, y lo que se encontró, y este estudio, el grupo de microbiología del Hospital San Vicente de Río Negro lo publicaron en Microbiology Spectrum, donde se logró determinar que una de las cepas que enviamos era una variante de KPC, que se denominó KPC 197, de las que teníamos aquí de pacientes acá en Antioquia. Entonces, lo que sí pudimos demostrar es que sí teníamos una variante. Habían enviado otras muestras de otros sitios del país. En Cali también hubo otra de esas, también fue una variante. Y vean ustedes acá, la que está en amarillito, aquí dice KPN 1001, esa es la del San Vicente de Río Negro. Entonces, estas muestras se mandaron a Estados Unidos, y allá les hicieron toda la secuenciación, y allá hicieron toda la parte fenotípica. Entonces, lo curioso es vean cómo fue el antibiograma de esa cepa, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, ertapenem definitivamente sí era sensible, ceftazimia bactán resistente, y por ejemplo, meropenem barbobactán sensible, e imipenem relebactán sensible. Nosotros pues no tenemos meropenem barbobactán, pero recientemente sí tenemos imipenem relebactán. Entonces, además de mostrar este fenómeno, que es importante que lo empecemos a tener en cuenta, haciendo el paso de primero descartar el error del automatizado, es importante porque se empezó a dar el mensaje de que utilice imipenem relebactán para esos que son resistentes a ceftazimia y bactán. Pero entonces ahí es donde pueden venir algunos problemas. Aunque aquí se ve cómo se mantiene la acción de relebactán y barbobactán, hay otro fenómeno que se ve aquí, que es la recuperación de susceptibilidad a los carbapenémicos. Entonces, con esto, sin que haya, pues yo no conozco ningún estudio de eso, pero digamos, se sugiere, algunos están sugiriendo que le coloque carbapenémico porque se recupera la susceptibilidad al carbapenémico. Y de todas maneras se debe tener en cuenta que puede haber otros mecanismos ahí asociados. Entonces, vean en esta tablita, cómo aquí están en esta columna, la columna de la izquierda, diferentes antibióticos, y
en la fila diferentes mecanismos, ¿no? Y los que están en verdes es cuando el antibiótico es susceptible y en rojo no. Entonces vean cómo el ceftazimia avibactam usualmente está en verde la KPC, se supone que sirve, pero pues ahora ya sabemos que en algunos casos no sirve. Como pues para las metalo no sirve, que ya lo sabíamos, y pues en este caso de Acinetobacter. Y con imipenem relebactam, vean ustedes que sí sirve para KPC, pero no para metalo, tampoco para estas clases de OSA 48, entonces hay que tener en cuenta esos patrones de susceptibilidad. Cifedrocol no tenemos en Colombia, no sé, yo creo que no llegará. Acetylona avibactam quizás, próximamente. Entonces aquí la pregunta va a que con ese patrón, ¿qué le pondría? Entonces, porque las opciones son, si yo le pongo imipenem relebactam, por ejemplo, en el ejemplo de las que yo le mostré, era susceptible al imipenem relebactam, o le pongo carbapenémico, porque como recupera la susceptibilidad carbapenémico, le pongo carbapenémico, o le tengo que dejar el avibactam para mantener la presión del mecanismo que me está dando la susceptibilidad al carbapenémico, y entonces le pongo el carbapenémico más el ceftazimia avibactam, o no creo nada de eso y mejor me voy a poner los tratamientos clásicos de colistina o ponerle fosfomicina, o qué hago. Entonces, yo creo que no va a haber una respuesta tan clara de esto, pero sí queríamos como dar el mensaje de protección un poquito al imipenem relebactam. Entonces, esto he sacado varias guías, pero ¿cuándo usar imipenem relebactam? Por recomendación de los estudios de cuándo usar imipenem relebactam, pues es para infecciones por bacilos gram negativos multiresistentes confirmadas, especialmente Pseudomonas aeruginosa sería como bastante importante, pues por lo que tiene imipenem. Si tienen producción de beta-lactamasas AMC, KPC o BLE, que no sean productores de metalo, es muy importante porque ustedes vieron en la tablita que pues para metalo no sirve. Pero este tercer punto me parece importante, que puede haber una sensibilidad confirmada al imipenem relebactam. No están las tarjetas. Entonces, digamos que la promesa es que vamos a tener ETs. No, yo todavía no los tengo disponibles, creo que no han llegado, pero creo que para poder usar el imipenem relebactam, sí tenemos que confirmar con el ETS para hacerlo pues de manera tranquila, o eventualmente sin ese test, pero ya sería como algo como muy compasivo. Pero yo la verdad preferiría saber, y es la recomendación, tener la sensibilidad confirmada. Lo mismo en enterobacteriales productores de KPC se puede usar, pero con sensibilidad documentada. Y escenarios clínicos, pues neumonía asociada a la ventilación mecánica o neumonía hospitalaria por pseudomonas sería como el escenario ideal y donde está registrado, pero pues hay otros escenarios donde se podría utilizar, siempre y cuando conozcamos esa susceptibilidad que tiene a imipenem relebactam, probablemente mediante test. ¿Cuándo no usar? No usarlo empíricamente, sin cultivos ni antibiogramas dirigidos, aunque hay unas recomendaciones de situaciones de alto riesgo, pero pues yo creo que pues sin eso difícilmente. En infecciones por metalo, pues obviamente no tiene actividad, y como reemplazo innecesario de carbapenémicos en infecciones sin resistencia documentada, o sea, como para querer utilizarlo para otros mecanismos, pues definitivamente no. Yo creo que no hay como una respuesta muy clara a esta, porque esto es muy reciente. Por eso no sabíamos si traer el caso, pero de todas maneras ya lo estamos presentando acá, ya lo estamos viviendo acá, esos son casos de acá. Entonces, mi conclusión aquí es, trate de usar imipenem relebactam si tiene una sensibilidad confirmada, creo que es lo primero, presionar y exigir para que les den los tests antes de empezar a usar el medicamento. Segundo, el escenario ideal de Pseudomonas aeruginosa, obviamente, y tener en cuenta que si una KPC es resistente a ceftazimia avibactam, no significa que tenga que ser resistente a imipenem relebactam, porque lo vimos ahí en el antibiograma. Puede ser sensible, totalmente sensible, y puede ser una opción de tratamiento. Quisiera pues también escuchar sus opiniones. Bueno, pues como señala el doctor Iván, esto es un escenario que afortunadamente no es tan frecuente, pero que cada vez lo vamos a ver más, y ciertamente en la literatura sí se ha venido observando. Además de las KPC mutadas, también pueden haber mutaciones de otro tipo de enzimas. Hay descripción de CTXM mutadas, de CYM
cómo da resistencia a ceftazidima y Bactam. Y una, digamos, clave para sospechar las mutaciones en asa omega de KPC es la recuperación de la susceptibilidad a los carbapenémicos, ¿sí? Entonces eso llevó a que algunos trabajos plantearan en efecto usar dosis altas de carbapenémicos e infusiones extendidas de carbapenémicos, pero por ejemplo el doctor Ryan Shields ha destacado que con la exposición en monoterapia a carbapenémicos se revierte la capacidad de hidrolizar al carbapenémico. Y de allí que, siendo esto una recomendación de expertos, porque aquí no vamos a encontrar, digamos, trabajos con muchos pacientes, sea usar el carbapenémico, pero acompañar con el inhibidor de KPC, en este caso ceftazidima y Bactam. Esa sería, digamos, un escenario ceftavi más carbapenémico. Y Mirrele suena interesante porque tendrías ya el carbapenémico y el inhibidor, pero ciertamente, por lo menos con los trabajos del Dr. Shields, puede haber un poco más de experiencia usando ceftavi con carbapenémico, pero podría haber una alternativa realmente con Rele inhibiendo la KPC y el IMI teniendo la susceptibilidad conservada. Ryan Shields, puedes devolverte el antibiograma. Ryan Shields, en una revista que los invito a revisar que se llama Contagion, que cada mes trae una actualización sobre diversas partes de la farmacoterapéutica antimicrobiana, tiene una tablita muy bonita donde dice, mire, de los que en Estados Unidos han salido resistentes a ceftazidima y Bactam son más o menos el 10%, ya porque tienen 10 años de uso. Y básicamente esos que son resistentes a ceftazidima y Bactam, un 10 o un 20% pueden ser sensibles a meropenem-vaborbactam y un 10 a 15% pueden ser sensibles o se han demostrado ser sensibles a imipenem-relebactam. Y ese es el punto donde dice Iván que podríamos usarlo. Entonces yo creo que probablemente eso no lo sabemos si es igual o no acá, pero sobre todo porque aquí hace rato no usamos imipenem, ¿sí? El uso de imipenem incluso hasta salió la vigilancia porque casi nadie lo usa. Y basados en eso, puede que tengamos de pronto algo más de sensibilidad de lo que existe en otras latitudes. Pero pues ya yéndonos para acá, uno tiene que irse, creo yo, a Italia y evaluar los trabajos de la doctora Oliva y del mismo doctor Falcone. Que sí, uno dice Falcone, pero eso no era el de las metalactabasas, no, Falcone con la doctora Oliva han evaluado justo esto. Y lo que ellos dicen es que en estos casos que están usando, ceftazidima y Bactam más fosfomicina, y les va maravilloso. Aquí el experto en fosfomicina es el doctor. Entonces, ¿usted qué opina? No, conflicto de interés. No, digamos, la fosfo ciertamente en los últimos años se ha planteado como una opción de rescate en resistencias complejas. Digamos, en este escenario hay un poco, digamos, menos de experiencia, probablemente en pseudomonas resistentes se ha mostrado más beneficio de agregarlo a la ceftazidima, a Bactam, pero yo, digamos, una KPC mutada sí me mantendría en la consideración de ceftavi carbapenémico o podríamos, si tenemos disponibilidad de IMI-Rele, y en este caso en particular que no es una bacteriemia, sino un absceso, yo le pondría tigecyclina a dosis altas y siempre y cuando esté drenado el absceso es como lo que yo haría en este caso. En un niño nos tocaría hacer muchas maromas. Sí, pues porque obviamente imipenem-relebactam no está aprobado en niños. Pues ni aquí ni en otras partes pues hay datos ya de seguridad, algo de eficacia, reportes de casos, pero pues estamos lejos de que aquí se pueda utilizar. De pronto con uso compasivo, con consentimiento informado en alguna de estas situaciones, espero que no se presente. Y de nuevo, pues si fuese un caso pediátrico, probablemente nos tocaría recurrir a estrategias similares a las que ustedes utilizan, pues a las que han mencionado, como combinar Casabi con un carbapenémico. Hemos tenido que utilizar tigecyclina en pacientes, hemos tenido que utilizar fosfo también. Entonces, la verdad es echar mano a lo que en ese momento tengamos disponible y que no tenga contraindicaciones para la pediátrica. Mi algoritmo en este contexto sería, le pongo ceftazidima y Bactam, básicamente una ampolla cada 8 horas, en infusión de 3 horas, como lo demostró Tumbarello. 2, le pongo meropenem, 2 gramos cada 8 horas, en infusión de 3 horas, o de pronto 6 gramos si estoy en un sitio en donde tenga menos de 24 grados, 24 horas al día.
El punto es que uno dice sí tijeciclina, pero uno ve que el 30% de los pacientes no lo aguantan. Esta semana me ha tocado ya quitar 2, empiezan a vomitar, les da pancreatitis. Entonces, fosfomicina, sí, porfa, cuando hagan la combinación de fosfomicina con ceftazima y bactán, recordar que es fosfomicina sódica y tiene una alta concentración de sodio y que ceftazima y bactán es el segundo antibiótico después de fosfomicina que más tiene sodio. Entonces, hay que vigilar el sodio en esos casos porque usualmente la hipernatremia es el problema con estos contextos. Pero al mismo tiempo que yo le pongo antibióticos, llamo y le digo al laboratorio, como sea, hágame imipen en Relebactam. Porque sí, pudiera hacerlo, que el laboratorio me busque, por favor, para que le traigan los ITs, que en teoría los prometieron, para que nos los den, porque esa puede ser la alternativa en esos contextos. Esa es la otra, sí, uno asumiría eso, de acuerdo. El problema es que no sabemos si el que es sensible, porque el mecanismo es diferente, ¿sí? Sí, claro. Claro, debe ser sensible, tienes toda la razón. Es que esa mutación del KPC hace que en ese momento usted tenga el carbapenem de sensibilidad, pero podría volverse a ser resistente. Que ese era el punto que yo también quería mencionar acá. En la corrección o la interpretación de estos antibiogramas, los carbapenémicos serían irresistentes. Si tengan esos microsensibles, porque tienen 2 pruebas que confirman que tiene carbapenemasa, o sea, tiene una carga NP positiva y tiene un carga en KPC, y la interpretación por CLCI no lo tiene que cambiar. Claro, pero cuando uno ve los trabajos de Ryan Shields, ellos dicen, se invierte y se vuelve sensible. Claro. Decir que uno no puede utilizar antibióticos que tengan R, no, porque ya ustedes desde el punto de vista clínico han visto que muchas linfáticas que estén interpretadas como resistentes yo lo puedo utilizar, pero en cómo se debería de evaluar la calidad del reporte de un antibiograma, estos todos se pegan porque tienen ya cómo demostrar que tienen carbapenemasas y están los carbapenemasas. Esos deberían de ajustarse. Aprovechando a Santiago, una primera pregunta es, ¿en sus hospitales a ese antibiograma le hacen carba-NP o le hacen un test de inactivación? Primero, porque es importante para el prueba, ¿cierto? Porque pues, si usted ve, hay sensibilidad. Ponamic levemente elevada al meropenem, pero ertapenem muy sensible y mipenem muy sensible. Esa es la primera cosa, porque si no, no lo vamos a identificar nunca como una carbapenemasa. Y eso es muy importante pues para el prueba porque ese es el mensaje inicial. Primero tenemos que identificar eso. Segundo, en el escenario actual donde no tenemos disponibilidad de ITs, digamos que aquí se están haciendo muchas hipótesis y cosas que a profundidad podrían pasar, ¿cierto? Pero son hipótesis nada más. Digamos que en el escenario de nosotros hoy, ¿ustedes qué le pondrían? Porque yo creo que yo estaría con John Jairo en tijeciclina probablemente. Y probablemente, si el paciente está grave, lo combinaría con las otras cosas que tengo sensible. Una de las otras cosas que hay sensible. Si ahí no hay estudios clínicos, está la experiencia, ¿sí? Y sí, tijeciclina, pero vuelvo, insisto, cuando la damos a doble dosis, muchos pacientes no la aguantan, y especialmente en pulmón. Este es una colección suprahepática, hay que también decir al cirujano, dréneme eso, sea como sea, y en ese contexto, pues yo no le dejaría tijeciclina en monoterapia, es una consideración. ¿O se le da en monoterapia? ¿Sí? No, yo sí no se le daría en monoterapia. Si se puede drenar, sí, pero si no se puede drenar, ¿sí? Que usualmente estos pacientes de trasplante hepático con esas colecciones nos dicen yo no lo vuelvo a llevar a cirugía, le pongo un catéter y que va a quedar ahí y los abscesos nunca serán su totalidad. Yo creo que no encuentro estudios y lo que más
pero todo es observacional, es probablemente dar una terapia combinada, como nos retrocedimos en el tiempo de 10 años a tenerla. Y pues, imipenem Rebactam es una opción que aparece ahí en este contexto. Pero me parece muy importante el comentario de José, donde dice, hay que hacer Carbanepe. Porque en muchos hospitales, por ahorrar y porque también hay una epidemiología, si en todos sus hospitales hay KPC, pues de pronto muchos hospitales están diciendo, no hacemos el Carbanepe, sino de una vez nos vamos al Carba 5. Pero aquí sí es importante determinarlo para tratar de ver qué es. Porque en estos contextos también pasa que hay mecanismos no enzimáticos. Puede fallar. Para una prueba que es purimétrica. Entonces puede dar falsos negativos y recomiendan que en estos casos siempre se hagan, si se hace Carba-NP, se haga Carba 5, que no tiene ese problema. O sea, el Carba-NP puede fallar en estos casos. Entonces, yo quería comentar eso en relación a la pregunta de José, que es muy válida porque el algoritmo, digamos, de la realización de pruebas de carbapenemasas en enterobacteriales arranca con intermedio o resistente a carbapenems, y aquí está sensible, pero la clave acá es la resistencia a ceftazidima y bactam. Cuando se encuentra una resistencia a ceftavi, así esté sensible a los carbapenémicos, hay que descartar bien sea una KPC mutada inicialmente o, como les mencioné, hay otras enzimas que pueden mutar y dar resistencia al ceftavi. La complicación viene porque las bacterias son espectaculares. La mayoría y las primeras descripciones revertían la sensibilidad a meropenem y a los carbapenémicos, pero ya nuevas mutaciones que han salido, por ejemplo la KPN259, también con mutaciones en asa omega, no revierten la susceptibilidad al carbapenémico. Entonces nos va a poner serios retos para la identificación, y como ya se ha dicho en otros espacios, el camino probablemente va a ser el tema de biología molecular y cómo tener mejores pruebas para diagnosticar. Y con la pregunta de José de las pruebas, también sí que se complica porque el rendimiento de las pruebas fenotípicas en las KPC mutadas se disminuye, ¿sí? Y probablemente de los test que mencionábamos, Carba 5 pudiera tener un poco mejor de rendimiento, con el problema de que no lo tenemos disponible en algunas instituciones. Pero en estas KPC mutadas hay fallos en el Carba-NP, hay incluso fallos en MSIM, e incluso aún en Carba 5 que pudiera no detectar los genes. Yo ahí quiero hacer un... Exacto. Por eso es muy importante desde el PROA, si tú tienes un problema de KPC en tu institución, tú tienes que estar con 403, porque si tu perfil de resistencia es así, no puedes estar con tarjetas que no tengan ceftavi. Es el ajuste del microbiólogo. Lo otro es que aunque las podemos tener de manera espontánea, suelen ocurrir en pacientes que han sido expuestos a ceftazimia y bactam, o que el consumo de ceftazimia y bactam en ese lugar está muy alto. Entonces yo creo que si uno tiene un paciente que previamente se expuso a ceftazimia y bactam y su laboratorio rutinariamente monta la 403, tenés que ir a decirle que en ese aislamiento te tiene que montar una 403. Un paciente que ya se expuso a la ibactam, sí o sí, tiene que tener una 403, y ahí es donde aumenta más la frecuencia de este tipo de KPC mutadas. Hace 10 años, Adriana Correa de CIDEIM decía, si usted tiene una Klebsiella pneumoniae que básicamente tenga una MIC alta a piptazo y tenga mucha resistencia a todas las cefalosporinas, conmigo usualmente más de 128, búsquele una KPC oculta. Yo nunca encontré publicado eso, ella lo presentaba en todos los congresos y lo decía y lo enseñaba, la doctora Villegas también algún momento lo decía, pero nunca lo he publicado, y nosotros lo hacíamos en el laboratorio y no encontramos muchas, encontramos por ahí una o dos, pero digamos esa es otra clave que hace unos años manejábamos en ese contexto, y es lo que también nos debe usualmente orientar. Aquí está pasando algo raro, una MIC de ceftazidima de 128 en realidad, ¿sí? Eso es raro. Y el otro punto es que, como decía Santiago, aquí se omitió la BLE, porque en teoría si uno tiene una carbapenemasa no debería reportar una BLE, porque también induce el error de pensar que es una BLE. Ese es un contexto que ya viene el poseditado, de que si usted ya tiene esto positivo, no debería reportar la BLE, que es lo que usualmente reportamos en los antibiogramas. Yo quiero acabar diciendo,
nosotros apenas estamos empezando a ver esto, pero en otros países ya el 15% de los pacientes ya tienen resistencia a ceftazimib y avibactam de base. Y uno ve los italianos que están haciendo, no están empezando con ceftazimib y avibactam, sino empiezan con ceftazimib y avibactam combinado de una vez. El primer día le dan ceftazimib y avibactam con meropenem o con fosfomicina y después dicen, esto disminuye un poco la posibilidad de resistencia a infecciones de alto inóculo. Evidencia no hay, pero, o al menos evidencia de alto nivel no hay, pero digamos que los aleatorizados y los expertos están empezando a decir que hagamos eso, porque la otra situación es que todos ellos, ¿qué hacen? Pues usan cefidrocol, pero nosotros no tenemos y no vamos a tener. Entonces, no vamos a tener mucho tiempo. Yo espero que algún día tengamos, pero es ese lío al que nos enfrentamos, a diferencia de lo que puede suceder en otras latitudes. Esa es la importancia de no usar lo que no hay que usar, ¿cierto? Bueno, vamos a ir con el siguiente caso. Este es un caso que se llama discordancia genofeno y le vamos a dar la palabra al doctor Alejandro, lo van a dejar hablar por fin. Entonces, es una niña de 5 meses que tiene un antecedente de una cardiopatía congénita completa. Este caso es bien bonito desde el punto de vista del laboratorio. Ingresa a una institución por un estudio de estridor crónico y desarrolló una bronquiolitis para influenza y requirió ingresar a la UCI, pero en la estancia en UCI desarrolló una bacteriemia asociada a un catéter central. El tratamiento inicial empírico fue cefepime y los hemocultivos pitaron a las 8 y 11 horas positivos para un bacilo gram negativo y el panel de sepsis demostró esto. La presencia de bacilos gram negativos, pues digamos es polimicrobiano, pero lo que nos trae a la discusión es la presencia de bacilos gram negativos y detectó la presencia de una CTXM dentro de sus genes de resistencia. Con este resultado se hizo un cambio del antibiótico de cefepime y imipenem y a las 48 horas la paciente evolucionó satisfactoriamente, ya dejó de estar en estado de choque. Sin embargo, después llegó la sensibilidad fenotípica y encontramos 2 cepas. Se aisló una Klebsiella y se aisló una E. coli. También se aisló a ver, los cocos que los ignoramos. Ok. Les estamos ocultando información. Mentiras. Y esta sensibilidad fenotípica nos muestra que ambas pruebas de Bless fueron negativas, un poco discordante con lo que nos mostraba la sensibilidad genotípica. Ahorita el doctor va a hacer zoom en el antibiograma, ¿cierto? Y entonces, con esta discordancia genofeno, que es lo que tenemos en este caso, quisiéramos preguntarles a ustedes ¿qué conducta terapéutica tomarían con esta niña? Pues vamos a ver. ¿Qué decisión tomaría al identificar la sensibilidad? Bueno. Bueno, no, entonces la mayoría continuarían el imipenem, que eso pues fue lo que se hizo. Algunos descalarían a piptazo, otros cefepime, otros ceftriaxona. Entonces, les voy a contar, este caso pues fue muy bonito porque como ustedes ven ahí, esto sí, ya. Fue un caso que
si por ejemplo no hubiéramos tenido disponibles las pruebas moleculares que tenemos hoy en día, ¿sí? Y si no hubiera estado integrado el PROA con el grupo de la UCI pediátrica, probablemente el intensivista recibe estos antibiogramas, el enterococo que era sensible a ampicilina y el más temerario le pone ampicilina sulbactam y con eso sale, ¿sí? Pues ustedes ven ahí, E. coli era sensible, Klebsiella pneumoniae era sensible, pues la MIC no estaba muy baja, pero pues estaba sensible. Entonces, esa hubiera sido una estrategia para utilizar un solo medicamento en esas 3 bacterias. Entonces, claro, en esta unidad, pues nosotros tenemos unas indicaciones claras, pues establecidas para el panel de sepsis. Esta era una niña que llevaba mucho tiempo hospitalizada, había estado en 2 instituciones, tenía esta línea, estaba chocada y pues la historia en pediatría eso nos pasa mucho, fue que de verdad la niña se metió una poposidad terrible encima del catéter y pues todo eso nos dijo, bueno, iniciamos lo empírico que iniciamos aquí en nuestra unidad, que es cefepime o piptazo, pues en esta unidad afortunadamente no tenemos mucha BLE, y dijimos, hagamos el panel de sepsis. Con el panel de sepsis miramos a ver qué hacemos y bueno, ustedes vieron el resultado. Estaban los 3 gérmenes que finalmente se identificaron por cultivo, pero estaba la detección de una beta-lactamasa clase A, CTX-M, pues que es la más común, es la única BLE que detecta el panel, ¿cierto? Esa fue otra ventaja que tuvimos. Si hubiera tenido otra beta-lactamasa de espectro extendido, no la hubiéramos cogido. Y me pareció interesante que el doctor Roncancio decía que casi no utilizamos imipenem ya, y bueno, pues este fue el caso, pues porque finalmente el imipenem, a pesar de que pues nos cubre pseudomonas, era una buena alternativa para cubrir las 3 bacterias con un solo medicamento, que es algo que en pediatría siempre tratamos de hacer. Si podemos utilizar un solo medicamento en vez de varios, eso también va a impactar en menos eventos adversos. Y bueno, finalmente, cuando llegó esto, le dimos al laboratorio, bueno, ¿y entonces qué pasó? Sí, porque ambos tarjetas salieron BLE negativas. De nuevo, cuando sale un antibiograma así, no tendría por qué realizarse una prueba confirmatoria de BLE, pues o una prueba fenotípica, no estaría establecido por el protocolo del laboratorio. Entonces realmente no se hizo y nos quedamos con la inquietud. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Porque pues en la prueba genotípica, el Filmarray nos está mostrando algo que el antibiograma no. Entonces, decidimos indagar un poco y hacer experimentos en estas cepas, ¿sí? Y fue esto. Entonces, estas son las cepas originales, fueron las cepas que crecieron en el agar McConkey, esto es E. coli, esto es Klebsiella. Esas son las cepas originales. Entonces, cogimos la cepa y pues en el laboratorio se incubaron en el medio líquido con un disco de cefotaxima. Esto es 30 microgramos, ¿sí? Esta es una estrategia que, por ejemplo, en detección de carbapenemasas con baja expresión se ha utilizado. En BLE, pues no está muy descrito, pues no es muy rutinario, pero consultando con expertos, particularmente pues el doctor Germán Esparza fue de mucha ayuda en este caso. Entonces decidimos hacerlo, incubarlo con el disco de cefotaxima y ustedes ven que después de evaluar el crecimiento, ambas bacterias crecieron, ¿sí? Entonces, eso demuestra que ante la presencia del antibiótico se indujo, pues, o puede uno asumir que se indujo la producción de una enzima que se estaba detectando el gen, pero tenía una baja expresión para ser detectada en la prueba fenotípica, ¿sí? Entonces, esto nos ayudó a sustentar la decisión que habíamos tomado inicialmente de dejar el imipenem y finalmente ese fue el tratamiento con el que la niña terminó su tratamiento. Pero como les digo, si no hubiéramos tenido la biología molecular, probablemente esto no habría pasado y desconocemos cuál habría sido el desenlace, porque entre otras cosas, cuando uno va a revisar cuál es el tratamiento óptimo para un paciente que tiene una
baja detección de estas enzimas y que no se expresan en el antibiograma, realmente no hay muchos datos. Entonces la pregunta es, claro, estamos basando muchas de nuestras decisiones del PROA en pruebas moleculares. ¿Qué tan bueno es el rendimiento? ¿Qué tan frecuente es que ocurran falsos positivos o falsos negativos de estas pruebas? Y realmente no hay mucho. Cuando no hay, busca en los estudios en los cuales se hicieron los ensayos clínicos de las pruebas y en estudios donde han evaluado cepas reconocidas como BLE o con otros mecanismos de resistencia. Entonces, estos son dos ejemplos interesantes que encontré en este estudio, donde evaluaron una colección de cepas que eran positivas para el gen CTX-M. Solamente 3 fueron sensibles a cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? Quiere decir que pues, en este caso la prueba molecular tenía mucho impacto pues, en detectar, ¿cierto? Claramente estaba demostrado que las tenían. En este otro estudio que fue uno de los que más impacto tuvo en términos de implementar o detectar pues como sensibilidad y especificidad de estos paneles. Miren, aquí se evaluaron 152 cepas. Hubo 7 cepas que expresaban o que fueron interpretadas como positivas para la beta-lactamasa de espectro extendido. 6 fueron concordantes, es decir, la prueba molecular y la prueba fenotípica mostraban el mecanismo, y hubo una sola que estaba por el panel molecular, pero no por el mecanismo tradicional del laboratorio. Entonces puede ocurrir, es raro, pero puede ocurrir. El problema es que también puede ocurrir a la inversa, ¿sí? El mecanismo molecular no es perfecto, la sensibilidad y especificidad no es del 100%, ¿sí? Entonces, pues digamos que el metaanálisis más grande que hay de la evaluación del panel FilmArray específicamente, son 15 estudios en donde se vio que la sensibilidad específicamente para CTX-M fue 95 y especificidad del 99%. Entonces existe una pequeña posibilidad de que el panel tampoco identifique el mecanismo. Y por eso es que es muy importante no abandonar los métodos tradicionales, integrar las nuevas tecnologías con lo tradicional, por lo menos hoy, 2025, esa es la recomendación, y estos estudios siempre que sean evaluados en conjunto con el grupo PROA y con el acompañamiento del infectólogo, ¿sí? Para poder tomar decisiones que, por lo menos dentro de los datos que tenemos, puedan beneficiar al manejo de los pacientes. Ese era el caso que yo les traía. No sé si tienen alguna pregunta. Pero piptazo con una muy buena concentración, este paciente también podría ser de los que estábamos evaluando para bajar a piptazo. Claro, claro, y Porque eso usted es ya lo que te tiene- mencionaba, que si a esta paciente no le hubiéramos hecho el panel, te lo digo, pues nosotros en el PROA somos súper temerarios, ¿sí? Y fácilmente le hubiéramos puesto ampicilina sulbactam, fácilmente, ¿sí? Porque teníamos un enterococo sensible y ambos gram negativos sensibles a ampisulpa. Y claro, obviamente catéter retirado, ¿sí? Pero mira que ese es el problema, ¿cierto? Que aquí teníamos el panel, entonces cuando no, lo primero que sale es el panel, la paciente estaba con cefepime y al mismo le dimos al intensivista, no, mira este panel, ponele imipenem y así cubrimos los 3 gérmenes hasta que llegue el antibiograma, ¿sí? Y llega el antibiograma y nos encontramos con esto. Y ahí fue que, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque es que esto no es concordante con el resultado del FilmArray.
Entonces, hay una muy baja expresión o fue que el FilmArray se equivocó, ¿sí? Porque puede pasar. Entonces decimos, no, dejémosla con imipenem, hagamos esta prueba complementaria que se nos demora un día más y con eso tomamos la decisión. Yo les tengo una pregunta y es, si en el antibiograma estuviera cefotaxime, ¿será que hubiera tenido la capacidad? No, me refiero a, ¿nos hubiera podido detectar esa beta-lactamasa que no la detectaron el ceftazidime y el azetriaxona? Por acá un comentario y una pregunta. Yo creo que lo que usted acaba de decir finalmente es fundamental. O sea, hay como una tendencia, percibo yo, a creer ciegamente en las pruebas moleculares y darle más importancia de la que la tienen. Y probablemente no entre ustedes que son tan juiciosos en estos análisis, sino el resto de nosotros. Y muchas veces están tomando decisiones inmediatas con resultado de una prueba molecular que bien sabemos, pues tiene muy buena sensibilidad, pero que a su vez puede estar detectando cosas que no son o un ácido nucleico inactivo, etcétera. Lo segundo es que ya lo hemos visto repetidamente cómo estas pruebas moleculares nos están poniendo en otro escenario distinto que es las coinfecciones y que la pregunta siempre será ¿a quién le doy valor? Tuve la sensación de que ese enterococcus lo dejaron por allá como a un lado. No, la verdad no, pues por eso escogimos imipenem. Bueno, Nosotros sí. no solemos utilizar imipenem en pediatría. Y no creció. Sí, creció. Lo que pasa es que como estaba enfocado a la, pues, a la BLE, pues lo omití, pero el enterococo creció y se le dio el valor pues con la elección del imipenem, ¿cierto? Si no hubiera estado, probablemente hubiéramos escogido ertapenem como hablamos en uno de los casos anteriores, pero se le dio el valor. Claro, se está posicionando también como un agente muy Sí, importante, claro que que sí. antes no se le daba tanta importancia. Muy bien. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es el valor clínico de encontrar una CTXM? Es que a veces encontramos KPC y en realidad eso sí se va a expresar clínicamente para que amerite un tratamiento. Es lo que uno se preguntaría en un caso como estos, donde las pruebas fenotípicas no lo encontraron, donde la genotípica sí, y tuviste que hacer un esfuerzo más diciendo, sí, eso es una expresión de bajo nivel. Pero E. coli AMC también se expresa de bajo nivel. KPC se puede expresar de bajo nivel en la Klebsiella y no tiene repercusión clínica. Y esa es la pregunta que yo me hago. ¿Será que de pronto ese paciente, si no hubieras hecho la molecular y lo tratas con ampicilina sulbactam, de pronto también se hubiera mejorado? De pronto también se hubiera mejorado. No hay estudios al respecto de lo que tú dices. Exacto. Tres situaciones que me han pasado con FilArray discordante. Una me pasó esta semana. El paciente tiene un FilArray con una Klebsiella sensible a todo y llega al cultivo 3 días cuando ya le hemos dado cefuroximia al paciente y la Klebsiella es KPC o LE, ¿sí? Pero el paciente con el cefuroxime, perfecto, y tenía una infección respiratoria. Entonces ahí sí, clave ir a donde el laboratorio, ir a mirar y cuántas Klebsielas te han crecido, como 7 esta semana. ¿No será que es una contaminación y tenemos un pseudobrote? Y lo que me pasa con los cultivos es que ahí le creía la molecular a pesar de que era más sensible y es otro punto. 2, nos han reportado a veces bastante discordancia y en los centros en donde a veces hemos tenido que remitir las pruebas moleculares, que no todos los hospitales tienen, aquí en Medellín muchos tienen, pero algunos no, y en ese caso hemos visto errores en la transcripción, que como es poner un punto en un computador de 32 microorganismos que hay que reportar, nos han reportado que a veces es positivo para estafilo y era un estrepto. Eso también a veces puede pasar cuando haya divergencia entre lo fenotípico y lo genotípico. Y lo otro, pues es que con el uso de antibióticos, las genotípicas también se alteran, pero se alteran menos que las fenotípicas, y esa es la otra cosa que uno debe buscar a veces cuando no encuentra esas concordancias. No sé, ¿ustedes ven alguna cosa más que ven en esas concordancias?
y por eso la base de analítica es muy importante, ¿cierto? Entonces, ayudan mucho, pero yo creo que uno tiene que poner unos filtros en ciertas cosas. Entonces, si es una muestra por una escucha de mala calidad, que vaya, no deberían hacer. La boca, pues ahí le va a crecer dentro de la Una circunstancia que probablemente no pasa en la mayoría de esos hospitales, pero que pasa es que la muestra se toma en la noche y en la noche no está la bacterióloga que todos los días está en microbiología, sino está la que hace química o banco de sangre. Entonces, la calidad de la siembra es, digamos, diferente a la que usualmente se hace en el día a día y podría haber errores. También los medios pueden tener concentraciones diferentes. El doctor Juan Gonzalo ya tiene un punto a considerar. Una pregunta, no es para vos, Alejo, tranquilo. No es para mí. No, no, es para los de adultos. Una pregunta, no sé si de pronto soy muy ignorante, pero ustedes Amphisulbactam en Klebsiella. ¿Usted o yo? Lo pregunto es porque nosotros lo estamos haciendo y nos va muy bien. Teniendo en cuenta que el mecanismo de resistencia intrínseco es una beta-lactamasa, es ese HB1 que se inhibiría con el sulbactam. Sí. La cosa es que la evidencia clínica es muy poca y la gente como que no se anima. No entiendo, como les da como miedo. Entonces, la evidencia clínica que tenemos para tratar Klebsiella susceptible a Amphisulbactam por antibiograma es una ceftriaxona. Usualmente lo que uno ve es eso. Entonces, quería preguntarle a ustedes qué experiencia tienen, cómo el que la hacen. Yo mostré un dibujito donde 32 veces mejoraba la potencia del sulbactam, ¿sí? Y en neumonías, cuando vemos esto, que no tengan abscesos pulmonares no drenados, yo les doy ampicilina sulbactam. En infecciones urinarias, damos ampicilina sulbactam. En casos como estos, con catéter fuera, ampicilina sulbactam, ¿sí? En ese contexto. Pero si me pasan abscesos no drenados, absceso pulmonar no drenado, absceso hepático no drenado. Ahí es donde me queda la duda si en realidad la concentración suficiente del sulbactam puede hacer e inhibir todas las SHB que hay en ese absceso para que la ampicilina pueda actuar. Es donde probablemente la duda. Ahora bien, es que ya le perdimos el miedo a la ampicilina sulbactam. Poniendo la Cinetobacter baumannii 27 gramos al día, yo jamás me imaginé que fuera a hacer eso, lo hemos hecho como en 15 pacientes y no les pasa nada, pues una opción puede ser probablemente subir la dosis, ¿sí? Eso también lo hemos hecho sin mucha evidencia, pero con esa extrapolación, porque ya vemos que a esos pacientes no les pasa nada cuando les ponemos 27 gramos al día. Y yo creo que ese puede ser el sentido de sí ponerles ampicilina sulbactam. Ahora bien, en este paciente le evitamos que se le poposee otra vez el catéter. Primero. 2, le quitamos el catéter infectado. 3, de pronto no le ponemos otro catéter y de pronto solo con eso se cura el paciente, dándole 1 o 2 días de antibiótico. Yo ahí tengo un punto. A mí este antibiograma me falta la penicilina. Porque los brasileros están describiendo que en una serie, el 25% de los casos falló con ampicilina sulbactam porque eran sensibles a ampicilina y eran resistentes a penicilina. Y se da básicamente por mutaciones en PBP3. La recomendación que está haciendo Brasil es, si usted tiene casos graves de infección por enterococo, pero con el enterococo es a lo que me refiero, ¿sí? Siempre también se le penicilina, porque podría ser que falle en ese contexto, pero ese comentario es para el enterococo que no está acá. Era sensible a penicilina. Listo. Listo. Entonces, en ese contexto, sí. Ahora bien, esa MIC, sí, vuelvo y lo señalo. Si uno, digamos, no tengo piperacina tazobactam, no tengo nada más, yo me arriesgaría a poner una dosis alta, a una dosis alta de 20 gramos al día probablemente, aunque eso sí es muy empírico lo que estoy señalando. Pero si lo hacemos con la Cinetobacter y no tenemos problema, probablemente con esto también pueda funcionar. Yo a la pregunta de Gonzo diría que a mí no me gusta mucho, pero yo sí me animaría dependiendo de la MIC. En ese sentido. Es una MIC muy, muy, muy buena. Creo que 2. 8 no. Exacto, cambia el nombre para arriba. No, es que almorcé a las 5 de la tarde porque no había almorzado. Y pues yo no encontré estudios que lo hagan. O sea, yo no he leído que puede tener un financiamiento, pero yo siento que la gente llega a invertir en bastante. Resulta que sí hay estudios de los años 80, cuando no había piperacilina tazobactam, ¿sí? Allá sí hay estudios y les daban ampicilina sulbactam y se mejoraba el 80-90%.
Bueno. Hay un abuso impresionante de los antibióticos porque obviamente cuando usted toma un Filmarray neumonía a partir de una muestra de esputo, primero probablemente ese paciente no tiene una neumonía grave, ¿cierto? Entonces ni siquiera tendría indicación de estudios microbiológicos probablemente, ¿no? Si ya estamos hablando de una neumonía adquirida en la comunidad, que he visto, neumonía adquirida en la comunidad que llega a urgencias y de entrada le hacen un Filmarray del esputo. He visto en hospitales Filmarrays sin cultivo y sin ver cómo está la calidad de la muestra del esputo. Entonces, creo que la gente se empieza a familiarizar de las pruebas moleculares y de las PCRs múltiples, pero no saben cómo interpretarlo y cuáles son las indicaciones. No sé, pues qué experiencias hayan tenido. Yo tengo un punto, los pacientes a nosotros nos llegan con básicamente EPOC con BF1 menos de 1 litro, ¿sí? Que no queremos intubar, ¿sí? O pacientes que están muy comórbidos o que han firmado voluntades expresas de no que me quiero intubar, ¿sí? Y llegan con una neumonía. Entonces, si le vas a hacer una broncoscopia de paciente, acaba intubado, ¿sí? O tú sabes que si ese paciente le haces una broncoscopia, acaba intubado, ¿sí? Y llegan con neumonía grave y no pueden recolectar una muestra de tracto respiratorio inferior, porque no hay VALCAT. Los neumólogos de nosotros muy buenos y lo conectan a un ventilador, tienen un aparato y le hacen broncoscopia, pero eso no es lo usual, ¿sí? Entonces, en esos casos yo sí uso el Filmarray en esputo con 3 consideraciones. La primera, no es para todos los pacientes, ¿sí? Lo uso cuando usualmente me va a cambiar. ¿En dónde más lo uso? Cuando sospecho infección viral, porque es la manera como lo puedo identificar, el virus. Si no, yo no encuentro la influenza, no encuentro básicamente el adenovirus, no encuentro el metanemovirus en pacientes que tienen compromiso con una radiografía de tórax alterada, ¿sí? Porque en esos pacientes básicamente tengo que ir a buscarlo abajo y si está intubado y tiene broncoscopia, pues es más fácil, pero la gran mayoría de pacientes no pasa eso. 2, en el paciente donde quiero ver pseudomonas, ¿sí? En ese contexto, pero sí, no lo uso nunca en el paciente con fibrosis quística o con bronquiectasias, porque uno sabe que en ese paciente mínimo van a crecer 4 microorganismos y lo único que hace es confundirnos. Entonces yo ahí sí tengo una opinión divergente y yo voy a la individualización de las pruebas. Es como el PAL de sepsis, a mí no me gusta para todos, pero hay casos en donde puede servir, ¿sí? Entonces yo creo que el equipo de código sepsis, el equipo de PROA, trabaja muy en conjunto con el laboratorio y definimos uno a uno a quién le pedimos y no. Este paciente tiene una neumonía multilobar, tiene criterios de riesgo para tener germen resistente, este paciente ha recibido meropenem 3 veces, no lo voy a intubar, no le voy a hacer una broncoscopia. ¿Qué tratamiento le voy a dar? ¿Podría tener una KPC? Sí, podría tener una pseudomonas, sí. Entonces ahí o podría tener un cuadro viral y ahí es donde de pronto, con base en lo que tengo, yo sí lo uso, la verdad. No a todos los pacientes, muy seleccionado. Y un punto importante, sí, obligatoriamente, y eso creo que es un punto de calidad. Hay que hacerle criterios de Gram con más de 25 polinfonucleares por campo, menos de 10 células epiteliales. La definición de esputo purulento no es clínica, tiene una definición microbiológica. Y 2, siempre definitivamente hay que hacer cultivo para tratar de ver eso. Y 3, paciente inmunosuprimido, ¿sí? Ese es el paciente neutropénico febril que básicamente llega con una consolidación. Tú si quieres saber el germen, a veces en muchos hospitales se puede hacer broncoscopia, pero en la mayoría de los centros que tienen Filmarray en Colombia no tienen broncoscopia. No tienen broncoscopia. Entonces, yo creo que no la evito en su totalidad y tiene algunos puntos para considerar, pero estoy de acuerdo en que a veces se abusa. Hay que individualizar. Claro, pero no sé si tiene pseudomonas con KPC, con... Claro, pero ¿qué le pone ceftazima y Bactán? Es que los pacientes que nosotros vemos estuvieron en una parte y le pusieron meropenem, le pusieron primero cefepime, en la otra piptazo, en la otra meropenem y ahí nos lo mandan nosotros. Y entonces llega o lo mandaron y llega otra vez acá. Entonces, yo qué sé, o le han dado 3 veces meropenem en los últimos 2 meses, ¿sí? Y cuando vamos a ver, sí, usualmente pseudomonas lo que tienen, pero ya vemos con mecanismos de resistencia como KPC, como metalo. Ahí es donde las hemos visto y si no hubiéramos hecho la molecular, no lo hubiéramos encontrado. Y nadie va a intubar a ese paciente para hacer una broncoscopia o nadie le hace una broncoscopia. Entonces, yo creo que
hay que individualizar. En ese paciente que uno no le puede hacer una broncoscopia, de pronto sí lo pensaría y lo haría. Y en ese orden de ideas también me pasó que los neumólogos me enseñaron, no a toda tuberculosis hay que hacerle broncoscopia. Si el paciente expectora, la prueba molecular no lo detecta, buscamos un solo gen y lo vemos, ¿sí? Aquí también, si yo creo que es un cuadro viral, pues probablemente lo voy a encontrar. Y sí hemos visto, no sé Santiago si tenga experiencia, divergencia entre lo que encontramos abajo, vía aérea inferior, y arriba, vía aérea inferior, en casos como por ejemplo influenza o adenovirus en trasplantados o en inmunosuprimidos. No siempre lo encontramos arriba, cuando el paciente está lleno de infiltrados a nivel pulmonar. Entonces, yo creo que en esos contextos es donde individualizar. Es que Bueno, yo creo que podemos cerrar, pues vamos a dar cierre a la actividad. Este caso específicamente yo creo que se tiene que cerrar diciendo que las discordancias se tienen que pensar, ¿cierto? ¿Y por qué es discordante? Y ahí volver a las condiciones preprueba que mencionaba Santiago y a de pronto la falta de sensibilidad de uno u otro test y hacer test complementarios, pero también cómo está el paciente, porque todos hemos tenido pacientes que están evolucionando súper bien con cosas que detectó el panel y que el panel no le hicimos caso o no, simplemente va bien con el tratamiento y muchos decidimos dejarlo así, porque la evolución clínica del paciente es muy importante en toma de decisiones. Bueno, teníamos unas... Los exámenes de laboratorio son ayudas diagnósticas, ¿cierto? Realmente ustedes y nosotros tratamos pacientes y no exámenes, entonces hay que correlacionarlos, nos ayudan mucho y hablar con el laboratorio, porque es que el laboratorio, la mayoría de los bacteriólogos no tienen la condición clínica del paciente, entonces si uno le da más datos, puede hacer, por ejemplo, las pruebas complementarias que Alejo dice y todo, entonces esa comunicación, esa correlación es muy importante y no hay prueba perfecta, o sea, todas las pruebas tienen sus cosas a favor y tienen sus limitaciones, entonces si las conocemos, sabemos que podemos ir más allá a buscar por qué están dando de esa forma. Bueno, y les contamos que teníamos unos otros tópicos súper interesantes, ya van a quedar por una segunda parte de prueba porque teníamos unas preguntas súper controversiales también, que por horas del tiempo ustedes hablan mucho, entonces no las vamos a hacer en esta ocasión, nos veremos en otro momento para terminarlas. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. ¿Algo más? No. Sí, habían casos seguíamos con gram positivos, pero pues ya no alcanzamos, entonces